No importa, no es nada. ¿Qué es esto? Gruñe, tomando el papel de sus manos, junto con un delgado instrumento de madera con un extremo de carbón negro. Es papel y lápiz, le proporciona Melusina, entregándole también un portapapeles para que escriba. Quiero que lo rellenes lo mejor que puedas. Puedes omitir las preguntas que no puedas responder, examina el papel, frunciendo el ceño ante la cantidad de problemas. La mayoría eran ecuaciones, un montón de números y palabras entremezcladas. Con curiosidad, se lleva el papel a la cara y huele el pergamino. Por favor, no te comas el papel, le advierte como si le leyera la mente. Freminet refunfuña, pero lo aparta de su cara y se gira para oler el palo de madera. O el lápiz, añade rápidamente, y él casi se burla de la advertencia, aunque estaba a punto de hacer precisamente eso. ¿Para qué es esto? No puede evitar preguntar, señalando el arpón que aún lo atravesaba, no creo que esto me vaya a ayudar pronto. No te preocupes por eso, dijo Sigewinne con desdén. También he estado trabajando en eso. Además, tenía curiosidad por saber qué responderías. No puedo obligarte a hacer nada que no quieras, pero pensé que también te divertirías. Freminet refunfuña, pero acepta su explicación, sin mostrarse del todo en desacuerdo. Está un poco aburrido, y aunque no recuerda haber visto todos esos símbolos y ecuaciones por ningún lado, de alguna manera le resultan familiares. ¿Sabe lo que tiene que hacer, y qué hay de malo en hacerlo? Quería probar esto ayer, explica Melusina mientras comienza, pero parecías un poco distraído por algo, así que no quise presionarlo en ese momento. O hace una pausa, con el lápiz suspendido sobre el papel. No tienes que responder si no quieres, y no voy a presionarte donde no debo, advirtió Sigewinne, pero solo quiero saber si te sientes mejor. Freminet se relajó, con los hombros encorvados ante las garantías de Melusina. Sin embargo, negó con la cabeza y volvió a concentrarse en el examen. Está bien. Solo me sentía raro. Ya estoy mejor. Sigewinne asiente y parece aceptar su explicación, sin molestarse en insistir. Empieza a trabajar en unos papeles mientras él se afana en el examen, rascando diligentemente el lápiz contra el papel mientras resuelve las ecuaciones. Tras 1 o 2 horas, Sigewinne se estira y observa al chico a su lado. Solo entonces se da cuenta de que está en pausa, con la mirada clavada en el examen con una mirada contemplativa. ¿Ya terminaste? Pregunta la enfermera. Casi, admite con un bufido, la frustración finalmente comenzando a consumir lo último de su paciencia, es solo que esta última pregunta, me está dando un mal momento. Dije que podías saltarte los que no pudieras hacer. Bueno, no me gusta dejar ninguna en blanco. Responde, terco como siempre, es solo una, puedo con ella. Cuando Sigewinne echa un vistazo a su periódico, frunce el ceño. La confusión se refleja en sus ojos. ¿Esa es la línea del nombre? Freminet, furioso, apartó el papel de su vista y llenó rápidamente la línea del nombre. Al final, se lo entregó, ansioso por quitárselo de encima. Sí, sí, vale. Definitivamente no es eso. Sigewinne se encogió, antes de que su mirada se volviera especulativa, incluso curiosa. Es muy extraño. Todas las preguntas que respondiste son claras y concisas, pero en cuanto tienes que escribir palabras, tu letra se vuelve completamente ilegible. Freminet se sonroja por completo, con la vergüenza aflorando en su pecho mientras la irritación la reemplaza. Uf, vale. Déjame rehacerlo. Ay, no, no, está bien. De verdad. Le asegura Sigewinne, apartando el papel de su alcance. Puedo leer tus respuestas perfectamente. Gruñe con petulancia, estirando la mano de todos modos y tirando. Me da igual. Puedo hacerlo. Déjame cambiarlo. Pero Melusina es testaruda, y de alguna manera logra mantener el periódico fuera de su alcance a pesar de ser el más alto de los dos. Ya lo entregaste. Nada de tomás ni devoluciones. La pelea se prolonga a partir de ahí, y consiste principalmente en que Sigewinne usa sus reflejos, sorprendentemente rápidos, para evadir los agarrones de Freminet. Termina cuando Sigewinne simplemente le entrega una hoja en blanco, comprometiéndose a que escriba una frase completa con su nombre. Será una buena confirmación de todas formas, dice. Freminet así lo hace, y cuando se lo devuelve, Sigewinne se limita de dedicarle una mueca de simpatía. Lo que para él es una frase completamente normal, para ella resulta completamente ininteligible. La letra casi se cae de la página.
Naturalmente, Freminet le arrebata el papel a la enfermera y, de pura frustración, se lo mete inmediatamente en la boca. Sabe a cortes de papel y a miseria. Está bien, Freminet, tendrás que tenerme paciencia con esto. Hoy se le acerca Sigewinne, extrañamente cautelosa en sus palabras. Necesito sacarte una muestra de sangre. Freminet miró por encima del hombro, olvidándose del cubo de Rubik mientras la miraba con curiosidad. De acuerdo. ¿Qué es eso? Solo estoy tomando una muestra de tu sangre para mi kit de análisis. Me dirá qué tipo de sangre tienes y si debo preocuparme por una transfusión una vez que te la saquemos, dijo, señalando el arpón. Si tuviera mi báscula, te pesaría, se lamenta, si tuviera algo de mi equipo, probablemente podría darte muchas más respuestas y... ¿Equipo y? Pregunta sin siquiera pestañear mientras ella se acerca a él. Cosas que me ayudarían a evaluar tu salud. Aunque la mayor parte, si no toda, está en Meropide, ya que no puedo llevarla conmigo, dice ella, sacudiendo la cabeza, sacando una tira de goma de su bolsillo y atándola alrededor de su hombro, pero eso no viene al caso. Ahora mismo, tenemos que tomar una muestra de sangre. Freminet frunció el ceño, todavía especulativa mientras colocaba un hisopo con alcohol en el hueco de su codo. Y. ¿Estás segura de que esto ayudará? Por supuesto. Rebusca en su bolso y parece que finalmente encuentra lo que buscaba. No te preocupes, estoy segura de que lo harás genial. Por alguna razón, incluso con todos los demás objetos que Freminet ha visto a Sigewinne sacar de su bolso, este parece provocar la mayor reacción en él, haciéndolo congelar en su lugar como un ciervo frente a los faros. ¿Qué es eso? Dijo, con un tono de cautela en su voz. Solo una aguja pequeña, rechaza Sigewinne con una sonrisa amable. No te preocupes. Se las he dado a gente el doble de grande que tú, y nunca tarda más de unos segundos. Ella da un paso al frente, y Freminet no puede evitar retroceder. Sigewinne lo miró con incredulidad, al ver el miedo oscuro y penetrante en su mirada. Vamos, te prometo que no es para tanto, dijo la enfermera con su mejor tono tranquilizador, dulce y amable, y qué lástima que Freminet fuera impenetrable para el encanto de Melusina. Te prometo que solo dolerá, oye. No corras. Solo vas a empeorar tus heridas. Pero Freminet no la oye, no, mientras grita por encima de las rocas intentando escapar de ella. Está a punto de intentar trepar por las paredes cuando ve a Sigewinne ceder, levantando las manos en un gesto de rendición. Toma, vale, suspira. Sin agujas. Te doy mi palabra. ¿Qué palabra tengo? Pregunta con brusquedad, aunque la hostilidad en su tono se debe más a la amenaza inminente de una aguja de aspecto aterrador que a que realmente quiera ser cruel con Sigewinne. La enfermera niega con la cabeza, suspirando y aclara. Es solo una expresión. Significa que, como no quiere que use una aguja, no lo haré. Así de fácil. Frunce el ceño y se rasca la cabeza mientras reflexiona sobre su estrategia, aunque creo que no entiendo su razonamiento. Dije que no, siseó, pero salió con más petulancia de la que esperaba. Sacude la mano con incredulidad. Mira, dijiste que solo necesitabas sangre, ¿verdad? ¿Y ese es el líquido que llevo dentro? Sigewinne asintió. Sí. ¿Tiene que venir de alguna parte específica del cuerpo? La enfermera frunce el ceño y parece un poco confundida. ¿No? Bueno, no digas más. Sin perder un segundo ni dudarlo, levantó el dedo índice y se lo metió en la boca, arrancándolo rápidamente con sus dientes afilados. Lo escupió y colocó el apéndice, ahora suelto, en la palma de la mano, ignorando el vapor y el chisporroteo mientras se lo ofrecía a la enfermera. Listo. ¿Es suficiente? La Melusina se quedó paralizada, horrorizada, pálida mientras observaba su dedo. Sin decir palabra, metió la mano en su bolso y destapó un pequeño frasco, dejando caer el dedo dentro. Parecía tan sorprendida que no se molestó en preguntar por el vapor que emanaba de su sangre ni por el intenso hedor a vinagre que emanaba de su herida. Suspiró, pareciendo volver en sí. ¡Ay, mis arcontes! ¿Qué? ¿Por qué hicieron eso? Oye, cálmate. Replicó él, sin esperar su tono de pánico ni la innegable preocupación en sus ojos. Vaya, no es gran cosa. Deja de hablar, ni te atrevas a terminar esa frase. Dice alzando la voz. Su inesperada ira le resulta tan desconocida que, sin duda, lo deja atónito. Sin embargo, Sigewinne se ocupa, sacando equipo nuevo de vez en cuando mientras murmura. Tendré que desinfectar la zona, luego suturar lo que pueda y luego vendarla. ¿Puedo volver a colocarla? Quizás en Meropide.
Sigewine. Estoy ocupado. Sigewine, mira. Insiste. Solo entonces la enfermera logra detenerse, y la mirada nerviosa y concentrada de sus ojos finalmente desaparece al comprender lo que él señala. El muñón, donde antes estaba su dedo, ha desaparecido. Ya hay un nuevo par de dedos en su lugar. Aparte del goteo humeante que cubre el nuevo dedo, está prácticamente igual que antes. Se queda mirando, con la mandíbula desencajada. Está completamente curado, es todo lo que puede decir, con todo su cuerpo tenso por la sorpresa. Sí. Tienes habilidades regenerativas, dice ella. Supongo. Entonces, ella salta sobre él, agarrándolo del brazo extendido y sacudiéndolo con una furia inflamada. No me asustes así, oh Dios mío. Maldice. Freminet, me diste un ataque al corazón, oh Dios mío, ¿cuál es tu problema? Oye, oye. Deja de hacer eso. Gritó Freminet, sintiéndose impulsado hacia adelante y hacia atrás por su agarre en el brazo. Necesitabas una muestra de sangre, y te la di. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene de malo? Caramba, te acabas de arrancar el dedo. Justo delante de mí. ¿Cómo iba a estar de acuerdo con eso? Exclama furiosa, soltándolo finalmente para mirarlo con atención. Es una auténtica pesadilla médica. Ay, Dios mío, sí que se ha metido en líos, ¿verdad? No sabía que reaccionarías así. Sacude la cabeza. Toma, toma, te prometo que no lo volveré a hacer, ¿contento? ¿Problema resuelto? Por favor. Eres tan, refunfuña furiosa, pero al final parece rendirse, escondiendo la cara entre las manos y negando con la cabeza. Freminet la observa con el ceño fruncido, aunque admite estar un poco preocupado de que la moleste aún más. ¿Y si Gewine? Preguntó tímidamente. ¿Cómo es que no te importa arrancarte el dedo, pero no una aguja pequeña? Apenas es un pellizco. Exclamó. Los niños hacen esto todo el tiempo. No tengo que justificarme. Mi mente es un enigma. Funciona de maneras misteriosas. Protesta, y aunque lo dice en serio, su tono petulante y defensivo probablemente no le ayude a defender su postura. ¿Y qué? ¿Estás diciendo que un niño humano es más fuerte que yo? Ni hablar. Sin duda podría con uno en una pelea. No es lo que quise decir. De hecho, envíen una horda entera. Todos los que puedan. A ver si aguantan un arpón en el estómago. Definitivamente no es lo que quise decir. Se dobla por dentro y por fuera, así. Dice Melusina, señalando alegremente la tela que sostiene. ¿Eh? Pero pensé que era por encima y luego por debajo, murmuró otra, sosteniendo su extremo con vacilación. Freminet no dijo nada a las payasadas que ocurrían detrás de él. Por alguna razón, un par de melusinas se habían interesado mucho en su cola y estaban decididas a decorar el apéndice apropiadamente. Sus miradas suplicantes lo incomodaron bastante, así que cedió a sus deseos sin mucha fanfarria. Ahora tenía un colorido remolino de lazos a medio terminar a lo largo de su cola, doblado sobre la fina tela de sus aletas. Tras la emoción de la muestra de sangre para Sigewine, Freminet estaba más que feliz de poder relajarse y dedicarse a resolver el rompecabezas del cubo que le había dado. La enfermera lo ignoró por un tiempo, pero su propio enfado con su estado de ánimo debió de afectarla finalmente, regresando a él con un suspiro tras su quinta disculpa. Nunca se había dado cuenta de lo mal que se sentía saber que alguien más estaba descontento con él, y eso lo hacía sentir bastante vulnerable. Nueva lección. Nunca hagas enfadar a Sigewine. No pensé que te gustaría que alguien más jugara de disfrazarte contigo, comentó Sigewine frente a él, lanzando una mirada curiosa a las melusinas que los acompañaban. Está bien, se encoge de hombros, girando dos caras del cubo de Rubik a la vez. Me dejaron entrar en su casa. Es justo que reciban algo a cambio. Aunque fuera, esto. La melusina soltó una risita, levantando una mano para intentar en vano silenciar el sonido. Sin embargo, tras un momento de diversión, su actitud pareció cambiar. Su sonrisa se diluyó al pensar en algo más serio. Creo que estoy muy cerca, dijo Sigewine esporádicamente, de sacarte ese arpón. Oh, dijo, un poco sorprendido por la cruda admisión, ¿en serio? Ella asintió, pasando una página de su diario. Teniendo en cuenta tus habilidades regenerativas, tarareó, cerrándolo con un suspiro, tal vez tu hipótesis inicial de forzar su salida sea realmente la mejor opción. Freminet se pavonea a su pesar, presumido e impresionado por su propia destreza. ¿Ves? Te lo dije.
Sí, tenías razón, cede ella, pero dime. ¿Cómo iba a saber que podías regenerarte si no lo hubiera visto expuesto frente a mí? Bueno, se encoge de hombros con indiferencia, con desdén, rayos. No sé. Ya aprendí la lección a las malas. Debería habértelo dicho. ¿Y eso qué tiene que ver? Habría acertado de todas llenas. Pero ella solo niega con la cabeza. Podrías haber muerto, Freminet. Y habría sido culpa mía. Continúa, y su tono triste lo hace sentir mal. ¡Ay, Dios! Anda, no te enfades otra vez, insiste, no muy contento de verla triste. Solo que ahora, en lugar de ira, la abrumaba la tristeza. Habría estado bien. Y habría sido mi decisión, así que ¿a quién le importan las otras posibilidades? ¿Sabes qué es la muerte? ¿Sabes qué significa esa palabra? Continuó Sigewinne, con tono suplicante, acercándose a su espacio. Freminet se alejó, incómodo. O sea, un poco. ¿Sí? No realmente, pero la forma en que lo dice lo hace sentir estúpido y equivocado por no saberlo. Pero ese no es el punto. No morí ni nada. Y definitivamente no habría sido tu culpa, habría sido del tipo que me hizo esto en primer lugar. Quizás, pero Freminet continúa con seriedad, debes darte cuenta de que tus circunstancias son muy diferentes a las de los demás. Ninguna melusina que yo conozca, ni nadie, posee habilidades regenerativas como tú. Debes tener cuidado al evaluar la situación, o podrías matar a alguien muy fácilmente. No. Freminet hace una mueca, sin encontrarle una mentira a su evaluación. Se desploma y se enrosca, dejando que la melusina continúe en silencio. Tienes mucha fuerza bruta, Freminet. Lo sé. Se lleva una mano a la frente, donde aún estaba el vendaje. Si hubiera sido un objeto más afilado y pesado, podrías haberme lastimado gravemente, o algo peor. Sé que estabas enojado, pero ¿acaso un malentendido es razón suficiente para lastimar a alguien? Freminet siente sus aletas presionando contra su cabeza, la vergüenza y la culpa lo queman por dentro, no, gime, clavando sus garras en sus palmas, lo siento, lo siento. Y te perdono, de verdad, interrumpe, frenando rápidamente su espiral. ¿Pero por qué tuviste que recurrir a la violencia? ¿De verdad creías que era tu mejor opción? Pensé que eras humano, es un pensamiento que quiere salir de su boca de inmediato. Me asustaste es otro, pero Freminet sabe que si Sigewinne solo las llamará excusas. Son excusas. Freminet hizo algo malo, y no había una buena razón para ello. No quiero hacerle daño a nadie, casi susurra, y casi lo deja atónito lo cierto que es esa admisión. Había empezado a destruir y acosar la vida humana local e interferir con su caza debido a su malignidad con la vida marina. Mataban animales en masa. Tenía sus razones. Tenía buenas razones. Pero si llegara el momento, ¿alguna vez lastimaría deliberadamente a un humano? Incluso si sintiera que estaba justificado y merecido, después de todo lo que le han hecho, ¿lo haría? Sigewinne, ¿soy violento? Preguntó con voz temblorosa y temblorosa. Se sentía sin aliento, conmocionado, perturbado por la posibilidad. Antes de que pudiera sentirse peor, Sigewinne respondió. No, creo que no de forma natural, niega con la cabeza, con un tono objetivo pero no cruel. Pero por lo que he visto estos últimos días, puedo decir esto. Eres impredecible, y aunque quisiera confiar en ti, eso podría poner en peligro la seguridad de muchas cosas. Siente que algo se rompe en su pecho, sus ojos vidriosos se entornan con una mirada miserable y completamente perdida. No quiere que las cosas sean inseguras, no quiere que tenga que haber un espacio gris con él. Yo no sé ser otra cosa. Entonces simplemente pregúntalo, dice ella simplemente. Fremont parpadea, tan sorprendido por la simple respuesta que olvida su sufrimiento por un momento. Abre la boca para responder, pero no emite ningún sonido. Sigewinne, al ver que se queda sin palabras, suspira y continúa. Me has hecho tantas preguntas estos últimos días, Freminet, dice con un murmullo, y aunque he respondido a la mayoría, he evitado algunas porque, bueno, algunas eran, admito, un poco personales, pero otras porque no estaba segura de cómo reaccionarías. Puede que no te des cuenta, Freminet, pero eres muy crítico y también increíblemente sensible. Que percibieras un desaire mío podría haber tenido consecuencias desastrosas tanto para mis esfuerzos por curarte como para nuestra relación de cooperación. Ya me esforcé lo suficiente para que nos lleváramos bien después de nuestras malas primeras impresiones, así que no estaba dispuesta a arriesgarme a que te desquitaras.
A Freminet se le encoge el pecho de vergüenza, sintiendo como si lo abofetearan con cada evaluación de la enfermera. Es una evaluación despiadada y cruel, que solo dice la verdad, y aún así, su tono se mantiene neutral y amable. De alguna manera, eso solo empeora el dolor. ¿Pero quieres saber qué? Dice después de un momento, negando con la cabeza. No te juzgo por eso. Ni por un segundo. ¿Eh? Antes de que pueda recuperarse de la sorpresa, ella extiende la mano y le arrebata el cubo de Rubik olvidado de la mano abierta, girando sus caras con un propósito definido y deliberado. Eres increíblemente joven, Freminet, y tu percepción del mundo coincide con la de alguien que simplemente no ha sido criado adecuadamente en él. Sin mencionar que lo has estado experimentando todo tú solo. Gira una cara del cubo de Rubik, haciendo coincidir una cara completa de color. Sin una guía que te diga qué pensar o no pensar, hacer o no hacer, comprender el mundo que te rodea de repente se vuelve mucho más difícil. No tienes malas creencias, aunque creas que están justificadas, dice, cambiando la perspectiva. Eres un Freminet equivocado, y no hay nada malo en ello. Sin embargo, lo que necesitas hacer es ver el mundo desde otra perspectiva, ponerte en el lugar de los demás antes de actuar y comprender lo que te rodea desde una perspectiva informada. Sé que suena difícil de entender ahora mismo, pero créeme y... Ella extiende la mano con el rompecabezas. Sin darse cuenta, él se inclina para quitárselo. Al bajar la vista, ve el cubo de Rubik completo, con todas sus caras con sus respectivos colores. En menos de un minuto, ella había logrado resolver lo que él había estado haciendo durante los últimos días. A veces, todo lo que necesitas hacer es pedir un poco de ayuda, sonríe, hablando en un tono más suave. No estás lastimando a nadie al hacer eso, ¿verdad? No, y murmura, y luego, en voz más baja, tengo miedo, admite, apenas en un susurro, como si temiera que alguien desagradable pudiera oírlo. A pesar de toda su negación, sigue sin poder huir de la verdad. Pero si Hewine, gentil y amable, con una sabiduría que supera su edad, simplemente sonríe ante la confesión. Lo sé. Lo he sabido, susurra, poniendo una pequeña mano sobre la de él. Si yo estuviera en tu lugar, creo que también tendría miedo. Oye, nos mantuviste los arcos puestos. Exclama una melusina. Freminet baja la mirada y ve los trozos de tela aún atados a la punta de su cola. Se había sumergido en algún momento, así que la tela parecía un poco empapada. Seguro que se caerá con el tiempo. Ah, sí, ¿los quieren de vuelta? No, no, está bien, una de las melusinas lo despide. Te queda muy bonito. El otro sonríe. Antes de que pudiera descartar torpemente el encuentro, algo incómodo por el cumplido, una voz aguda y familiar detrás de él grita. Muy bien, ustedes dos, formen fila. Sigewinne había intentado sacar el arpón a su propio ritmo, pero el momento resultó bastante decepcionante al no moverse siquiera. Freminet se había ofrecido a sacarlo él mismo, lo primero que quiso hacer, pero la posición del extremo afilado del arpón en su espalda le impedía alcanzarlo por detrás para sacarlo por el extremo más afilado, y sacarlo por delante le destrozaría las entrañas. Una idea que pareció horrorizar a la enfermera cuando la sugirió. Entonces, Sigewinne decidió que lo más sensato era buscar la ayuda de otras melusinas de la aldea. Y, por supuesto, ya fuera por su generosidad natural o porque la propia Sigewinne se lo pidió, la mayoría, si no todas, las melusinas a las que acudieron estaban más que dispuestas a ayudar. ¿Seguro que no les molesta? Preguntó Freminet por encima del hombro. Hay una cuerda atada alrededor del borde más afilado del arpón, y la fuerza de la fuerza intenta hacer que pase por encima. Incluso con el cordel firmemente enrollado alrededor del extremo afilado del arpón y la distancia de seguridad que proporcionaba, aún le preocupaba que pudiera golpear a alguno de ellos. Por supuesto. Grita uno emocionado. Sí. Es como cuando jugamos al tira y afloja. Dice otro con una risita. Freminet resopla. Supongo que es el único preocupado. ¿Listo? Pregunta Sigewinne una vez que todo está listo, corriendo a su lado. Sin decir palabra, con el ceño fruncido, asiente. Sigewinne acepta la confirmación y extiende la mano para estrecharle las suyas con fuerza. Muy bien, chicos. Alza la voz, gritando por encima del hombro mientras le agarra las manos. Todos. Tiren. Todos obedecieron, y la cuerda se tensó repentinamente al tiempo que se oía un coro de gruñidos. Sigewinne se esforzó por hincar los talones en el suelo, inflando las mejillas mientras intentaba tirar de él hacia adelante.
Podía sentir el arpón zarandeando su cuerpo, presionando contra su piel mientras la sangre azul empezaba a manar de su herida. Tras unos largos segundos de tirones, la provocación cede, y el sonido del metal chocando contra la piedra resuena al ser arrancado el arpón. Aterriza en un montón de extremidades, afortunadamente sin llevarse a Sigewinne. Freminet se pone de pie a duras penas, casi cayendo de nuevo antes de recuperar el equilibrio. Mira hacia abajo, observando cómo el vapor sale de la herida del tamaño de un agujero que le quedó en el abdomen. La carne que la rodea empieza a coserse de inmediato. Pronto cicatriza por completo, sin dejar ni una sola imperfección. Lo logramos. Grita una melusina, provocando un clamor de vítores entre sus compañeras. Oye muchos choques de manos y abrazos de felicitación entre el grupo, pero su atención se centra principalmente en la sensación de ligereza que siente ahora. Cierto. Se estaba acostumbrando a la gravedad con peso extra sobre él. Sigewinne regresa con él, arpón en mano. El segmento que había estado dentro de él se veía diferente, cubierto por una textura verde azulada. Freminet, mira. El arpón se oxidó mientras estaba dentro de ti. ¿No es curioso? Él mira hacia mí, ligeramente interesado. ¿Crees que también sabe diferente? ¿Cómo lo sabes? Hace una pausa, luego niega con la cabeza, arrojándose el metal por encima del hombro. No importa. Por favor, no respondas. Ella parece cambiar su atención a otros asuntos, sus ojos inquisitivos se vuelven algo más cálidos, su tono más suave. ¿Cómo te sientes? Genial. Se animó, sonriendo genuinamente mientras flexionaba las manos. Me siento tan ligero, creo que caminar será más fácil ahora. Ojalá, afirma Sigewinne, con una sonrisa de satisfacción en el rostro al extender la mano. ¿Quieres averiguarlo? La sonrisa de Freminet se ensancha y le agarra la mano con entusiasmo. Al principio es un poco difícil, considerando la altura de Sigewinne en comparación con la suya, pero pronto logra orientarse. Gracias, dijo él, reuniendo finalmente el coraje para soltar su mano. Sigewinne se sacude el polvo del vestido y le dedica una sonrisa encantadora. Todo en un solo día de trabajo. Fue duro, pero sabía que podía lograrlo. Freminet sonríe, con un brillo burlón en los ojos. Incluso cuando mi primera sugerencia fue la correcta. No hay nada de malo en eso. Oh, cállate, dijo Melusina con un chasquido de lengua, y su resoplido le valió una carcajada. Su risa se apagó al cabo de un minuto, y su diversión se desvaneció en algo más tranquilo, más sombrío. ¿Pasa algo? Pregunta Sigewinne especulativamente, al notar claramente su cambio de actitud. Ya terminaste aquí, dice simplemente, con voz ilegible, ya y no estoy herido. Te prometí que lo haría, dice alegremente, mientras busca sus provisiones en su mochila. Y sí, creo que mejor me voy pronto. Ya llevo mucho tiempo aquí. Los acuabuses deben estar atascados por las protestas en la ciudad, así que mejor me doy prisa antes de que llegue el mediodía. Freminet se queda callado, con la mandíbula apretada, mientras observa a la melusina empacar. Cierto. El hogar de Sigewinne no estaba allí, no como el de las otras melusinas. Tenía otros lugares a donde ir, uno al que él no podía seguirla. No sabe de quién ni de qué habla, pues la idea de que se vaya le acapara la mayor parte de la atención. ¿A dónde irás? Pregunta, incapaz de guardarse la pregunta. Melusina se encoge de hombros. De vuelta a Meropide, dice simplemente, tengo pacientes allí que necesito atender, y estoy segura de que Wario Tesley no está muy contento con mi visita prolongada. Ella levanta la vista, dándole una mirada curiosa. ¿Vas a quedarte un rato más? Freminet resopla, cruzándose de brazos. La idea era agradable, hay que reconocerlo. Las melusinas han sido muy hospitalarias y nunca han parecido molestarle su compañía. Y aún así. Este es el hogar de melusinas, dice tras un largo momento, con un tono definitivo. No pertenezco aquí. Sigewinne tararea. Entonces, ¿a dónde irás? Freminet lo pensó, encontrando extraño no haber considerado antes el concepto de después. El océano, quizás. Era la opción más obvia. Podía regresar a su rincón, a todos sus tesoros, y simplemente, continuar allí. Sin nadie con quien hablar, sin nadie a quien preguntar, solo, él mismo otra vez. Sería una vida sencilla, y había sido feliz viviendo así la mayor parte de su vida. Pero y ahora que ha recibido un atisbo de compañía, una muestra de una vida tan diferente a la que se había acostumbrado y descubre que no quiere renunciar a ella todavía, no quiere que termine.
Pero ahora se está acabando, y entonces ¿y qué será de él ahora? No y no sé, dijo después de un largo momento, y su confesión sin voz le arrancó un suspiro de tristeza. En realidad no pertenezco a ningún sitio. Y después de un largo rato, vuelve a hablar. ¿Te gustaría averiguarlo? Freminet se anima ante la pregunta de la enfermera, incapaz de evitar la expresión de sorpresa que cruza su rostro. ¿Qué? Sigewinne continúa. Te he visto bastante bien estos últimos días, pero no he podido hacer mucho con lo que tenía. Se coloca la barbilla entre los dedos como si le hubiera entrado una reflexión. Tengo un puesto médico de verdad instalado en Meropide. Podría hacer análisis de sangre y radiografías, y aunque no puedo prometer nada, seguro que obtendríamos mejores resultados. ¿Pero qué se supone que hacen esas cosas? ¿Qué sabrías al hacerlas? Pregunta, instado. Sigewinne se encoge de hombros. Registros genealógicos, explica, antes de aclarar. Origen familiar, si lo hay. Esa sí que era una palabra que reconocía. Algo remueve en lo más profundo de él, una fuerza o atracción que solo podía sentir, no ver. Se aferra a su colgante, sintiendo una profunda sensación de ahogo. Freminet no responde durante un segundo, luego dos, luego tres. Finalmente, en voz baja y tímida, pregunta. ¿De verdad harías eso? Por supuesto, responde Sigewinne de inmediato, como si no fuera una pregunta para ella. Aún así, frunce el ceño pensativa, pero sería difícil. Primero, sería conseguir que entrarás en Meropide sin problemas. Luego, las pruebas en sí. No son rápidas, sobre todo si quieres ser minuciosa. Tendrías que quedarte allí mucho tiempo para que consiga todo lo que necesito. Freminet se desvaneció ante la noticia, incapaz de contener la pequeña decepción que se le inundó en el pecho. Debería haberlo esperado, en realidad, sería demasiado bueno para ser verdad. Además, Sigewinne dice que está ocupada y que ya está dedicando tiempo a ayudarlo. Por mucho que haya prosperado con ella, probablemente debería decirle que está bien, que ya ha hecho suficiente por él y que no necesita hacer nada más. No es toda la verdad, pero preferiría que dejara de perder tanto tiempo con él. Pero, antes de que él pueda decir algo, ella se le adelanta. A menos que, Sigewinne pareció meditar, tapándose la boca con la mano y frunciendo el ceño pensativo. Su expresión se iluminó al instante, como si se le hubiera ocurrido una gran idea, y él vio una enorme sonrisa asomarse por debajo de su mano. Supongo que solo hay una buena opción, sonríe. ¿Qué opinas de los uniformes? Una carta descolorida yace en el fondo de una caja, pequeña y discreta. Sueños y aspiraciones está garabateado en la portada de la carta, con manchas de tinta descoloridas en los bordes. Al abrirla, se ven dos páginas llenas de tinta, la primera y la segunda. Dice. De pequeña, mi mamá me contaba sobre su antiguo trabajo en Fontaine City. Al parecer, era una ingeniera importante, trabajó en muchos proyectos importantes e incluso fue amiga de Judex durante un tiempo. Fue mi mayor inspiración durante mucho tiempo, mi ídolo en cuanto a mecánica. Incluso cuando no teníamos estabilidad económica, nunca dejó de apoyarme. Solía soñar con seguir sus pasos. Me encantaba desmontar juguetes y soñaba con tener mi propio taller, quizás administrándolo con mi mamá. Habría sido maravilloso. Me siento un poco culpable al hablar de esto con ustedes. Nunca recibieron ese apoyo, considerando que ninguno tuvo ese privilegio. Pero pensé que era mejor decirlo. No tengo secretos en mi tumba. Si tuviera que elegir algo más realista, supongo que sería ingeniero de meca. He oído que se gana bien. Además, la demanda siempre es alta debido a lo especializado que es. Podría apoyar sus carreras teatrales si lo hiciera, y eso me haría feliz, sabiendo que puedo mantenerlos de esa manera. A veces es divertido desear cosas, soñar despierto. Quizás todo nos habría salido bien si hubiera sido diferente. Pero no todos pueden conseguir lo que quieren. Incluso si nunca me hubiera unido a los Fatui, nunca habría estado destinado a vivir lo suficiente para ver mis sueños realizados. Al menos, habría sido increíblemente improbable. Este mundo siempre ha puesto todas sus probabilidades en mi contra, así que supongo que tengo suerte de haber llegado hasta aquí. Por eso no pueden dar por sentada su vida. No me di cuenta de cuántas cosas lamentaba no haber hecho hasta que ya estaba cerca de la meta. Pero aún tienen una oportunidad, así que no la piensen dos veces. Soñar no es infantil, y menos aún intentarlo. La vida es más que esto. Cuidarse, Freminet.
Shigewine no aparece muy a menudo en la superficie, no con lo ocupada que está su agenda actualmente. Meropide, a pesar de su excelente estado, tiene una población considerable que necesita ayuda para mantenerse. Alguien debe estar al día con las vacunas y los chequeos médicos anuales de sus residentes, y con Shigewine como enfermera jefa, muchas cosas acaban recayendo sobre ella. No es que le importe, claro. Shigewine ama su trabajo. Poder tratar a tantos olvidados por la sociedad humana es una de las mayores alegrías de su trabajo. Se alegra de poder brindarles la atención básica que merecen. Pero, hay que reconocerlo, las cosas no han sido fáciles para ella, especialmente últimamente. El cableado defectuoso de los conductos de aire ha dejado muchas zonas de la prisión frías y húmedas, lo que ha provocado la propagación de un resfriado desagradable durante los últimos meses en Meropide. Es solo un resfriado común, por suerte, pero es altamente contagioso y ha estado dejando a los presos deprimidos con dolor de garganta y tos, lo que significa que Shigewine está cada día más concurrida. Estaba inmersa en el registro diario de su medicación cuando una carta discreta cayó sobre su escritorio. El sello de lacre con cresta dorada de color azul era suficiente señal para saber quién era el remitente. Neubillete no es un hombre de muchas palabras cuando se trata de emociones, ni siquiera con alguien como Shigewine. No es necesariamente porque no quiera hablar con ella, sino más bien porque le cuesta encontrar las palabras para expresarse, tanto en persona como por escrito. El Iudex también es, dicho de otro modo, un hombre profundamente empático. Nunca se ha sentido cómodo compartiendo sus cargas a menos que fuera extremadamente necesario, una cualidad altruista que le ha causado muchos dolores de cabeza. Sin embargo, Shigewine nunca pensó que las pesadillas serían algo lo suficientemente terrible como para escribir sobre ello. No está segura de cómo podría ayudar más allá de recomendar posibles pastillas para dormir, pero Shigewine no es de las que desaprovechan la oportunidad de ayudar, sobre todo si se trata de su Yudex favorito. Si era lo suficientemente preocupante como para escribirle, entonces tenía que ser algo con lo que ella pudiera ayudarlo. Urio Tesley la deja ir, pero también la insiste para que entregue una carta a Neubillete de su parte, ya que está, con la excusa de que llegaría antes que el cartero habitual. Es importante que mantengamos la comunicación con el Iudex, había dicho. Shigewine accede, pero no sin antes dedicarle al duque una sonrisa larga y tenue, que esperaba que transmitiera su juicio silencioso sobre su desvergüenza. Shigewine empaca y se va sin hacer mucho ruido, sin esperar que el viaje durara más de unos días. Fue agradable disfrutar del sol mientras pudo, pero su disfrute duró poco debido a la pesadilla de ir y volver de un Aquabus, con horarios inusualmente inconsistentes y abarrotados. Neubillete le había advertido sobre algunas protestas y le había advertido de los supuestos efectos que éstas tendrían en su viaje por la superficie. Por una vez, se alegra de vivir en un lugar tan apartado y distante como Meropide. Sortear estas protestas a diario seguramente sería una pesadilla. La visita no dura mucho, pero se debe en parte a la apretada agenda de Neubillete. Lleva mucho tiempo con vida, viendo la agenda de Neubillete en sus momentos más ajetreados, y sin embargo, no parece ni siquiera algo comparable a este caos. Hay montones de papeles alrededor de su escritorio, algunos incluso en el suelo. También tiene ojeras. Su mirada es cálida y acogedora como siempre, pero el cansancio le nubla la vista. Soy perfectamente capaz por mi cuenta, Shigewine, no tienes por qué preocuparte por mí, había intentado insistir Neubillete, y solo le habló después de terminar una gran pila de documentos. Simplemente estoy un poco ocupada últimamente. Disculpa si parezco distraída con tu presencia. Es realmente preocupante, para ser sincera, y ella teme que el clima reciente de Fontaine pueda ser una pista de los significados más profundos detrás de todo esto. No te lo dirá, pero lleva semanas así, le informa Sedene, sirviéndole una taza de té en voz baja. Neubillete estaba en otra reunión, dejándola a ella buscando información en fuentes externas, nunca sale de su oficina, ni siquiera a la hora del almuerzo. La única manera de que coma es llevárselo. Ha avanzado mucho en la instalación de parámetros, y su ritmo es admirable, pero no puedo evitar preocuparme de que sea a costa de su propio bienestar. Todo fue un desastre. Ella se habría puesto firme y le habría dicho que reprogramara las cosas para mejorar su bienestar, pero, bueno, cuando uno tiene el sustento de todo un país sobre sus hombros, las prioridades se complican mucho. Él también se empecinaría, y por mucho que Shigewine quiera ayudar, no podrá hacer mucho a menos que él siga su consejo.
Sigewinne se va un día o dos antes, pero solo porque se demostró que la agenda de Neuvillette estaba ocupada durante el resto de su visita. Esto le deja un mal sabor de boca, dejando a la paciente en un estado de clara inquietud, pero ha hecho lo que ha podido y no puede hacer mucho más. Espera, al menos, que cuando la situación se tranquilice, le dé tiempo para examinarlo como es debido. Sale del palacio Mermonía, insatisfecha, pero finalmente apaciguada. Sigewinne aprovecha para hacer algunos recados ahora que está aquí. Compra algunos uniformes que había pedido previamente en la boutique de Chiori y un nuevo juego de té para la colección de Wario Tesley. Al final de su viaje, espera un Aquabus y ya piensa en cómo será su agenda a su regreso a Meropide. Eso fue hasta que una melusina con estampado azul se abrió paso entre la multitud, buscando rápidamente entre los grupos de personas. No llevaba uniforme, sino ropa bastante primitiva comparada con la que se encuentra en Ciudad Fontaine. Sigewinne entrecerró los ojos, intentando reconocer a la hermana que venía de tan lejos. ¿Esa es, Birda? ¿De Merusia? La melusina se gira y finalmente logra captar su mirada, abriéndose de par en par al reconocerla antes de salir disparada hacia ella. Antes de que se dé cuenta, unas grandes manos con forma de garra la agarran con fuerza por la muñeca, como si intentaran tirar de ella. Hermana mayor Sigewinne. Grita Birda, sin aliento. Alguien herido. Necesito tu ayuda, es urgente. Es todo lo que se necesita para hacerla correr. Mientras pasan apresuradamente entre la multitud, Birda le cuenta la situación lo mejor que puede. Un arpón en el abdomen no es una herida fácil de curar. Cualquier intrusión aguda de más de unos centímetros de profundidad cerca de órganos vitales solía provocar una insuficiencia orgánica, seguida de una muerte lenta y dolorosa. Pero una puñalada que lo atravesara por completo, eso era prácticamente el peor de los casos. Debería ser horrible. El dolor debería ser agonizante. Ha visto apuñalar a hombres. Ha ordenado a hombres más corpulentos, como Wario Tesley, que los sujeten mientras gritan, permitiéndole desinfectar y suturar sus heridas. Nunca había conocido a este Freminet, pero si no está a punto de morir, debe estar cerca. El peso abrumador de la responsabilidad que conlleva ese pensamiento la impulsa a ir más rápido, a seguir su camino por la costa y las arenas de la playa. Es lo que menos le gusta del trabajo. El peso abrumador de arriesgar la vida de alguien y la desolación que siente al perderlo. Ella jura que, pase lo que pase, luchará para salvar la vida de este chico, tal como siempre lo ha hecho. ¿Pero qué ocurre cuando llega? Su supuesto paciente, aparentemente indolente, le grita, le lanza una piedra y se aleja a toda prisa bajo el agua intentando huir, como si temiera su reacción. Por desgracia, la bioluminiscencia de su cuerpo lo delata claramente bajo el agua, con la gracia de un gatito intentando esconderse en una caja demasiado pequeña para él. Curiosamente, la apariencia del chico no es lo más extraño del encuentro. Es más, es su apariencia lo que llama su atención. Por los pequeños destellos que captó en la oscura caverna, junto con el brillo azul antinatural que emanaba de su cuerpo, ciertamente no era el humano que esperaba ver. Sigewinne tararea una melodía mientras se limpia la sangre de la frente magullada, aplicando una venda en el punto sensible. No duele mucho, considerando que las melusinas tienen una capa de grasa bajo la piel. Las protege de las heridas, y un golpe contundente rara vez rompe la piel. Ese lanzamiento debe haber sido muy potente. Mientras termina su autotratamiento, no puede evitar preguntarse con qué tipo de caso se ha topado. Sigewinne, a pesar de todo su profesionalismo y comportamiento educado, es infinitamente curiosa hasta el extremo. Después de todo, fue su curiosidad lo que la impulsó a buscar y estudiar a los humanos. Quiere saber qué son las cosas, por qué existen, comprender cómo funcionan, analizarlas hasta su estado más simple y estudiarlas hasta que le duelan los ojos. Wario Tesley la llama curiosa por ello. Sigewinne prefiere el término inquisitiva. Lo primero que le llama la atención de Freminet es que, a pesar de tener una vara de metal clavándose en él, está notablemente bien. Un poco molesto, quizá, pero definitivamente no está a punto de morir. Actúa como si fuera más una molestia que una lesión grave, lo cual probablemente sea un problema en sí mismo, pero afortunadamente algo positivo en cuanto a cualquier problema de salud inmediato. La segunda es que a Freminet no le gusta. O más bien, su disfraz humano. Se erizaba cada vez que ella estaba cerca, gruñendo como un gato arqueando el lomo. Al principio pensó que quizá simplemente no confiaba en nadie, pero eso se desmiente rápidamente considerando lo bien que trataba a las otras melusinas en comparación con ella.
¿Hizo algo malo? ¿Quizás lo asustó sin querer? Toda esa hostilidad parece desaparecer en cuanto ella confirma que, de hecho, es Melusina. Su animosidad se transforma casi de inmediato en culpa, una vergüenza casi visible por sus acciones y el trato que le dio. Sin embargo, ella desestima sus preocupaciones. Se siente menos ofendida por el trato cruel y más curiosa por saber cómo surgió esa malicia. El arpón es una pista bastante fácil, pero ¿es eso todo lo que hay en la historia? ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué los pescadores intentaban cazarlo? ¿Freminet instigó algo? Esas fueron solo sus preguntas respecto a sus circunstancias, ni siquiera hablemos de su apariencia. Escucha. ¿Qué haces cuando una maravilla biológica casi te cae en los brazos? La estudias, por supuesto, y Sigewinne hace precisamente eso. Freminet parece ser un niño, de un adolescente avanzado, según los estándares humanos. Es bastante pequeño, aunque, por desgracia, aún más alto que ella, y tiene el pelo rubio, corto y despeinado, con mechones azules y blancos. La esclerótica de sus ojos es oscura, mientras que sus córneas son opacas. Ella sospechaba que su apariencia se debía a algún daño, dada su sensibilidad a la luz, pero parecía que eran así por naturaleza. Adaptados a la oscuridad, señala. Considerando eso, todo lo demás sobre él cobra sentido. Es gélido al tacto. Sus manos, pies y cola son las partes más frías de su cuerpo. Estaba flaco como un cadáver, demacrado por lo que ella solo puede suponer que son cambios de presión o el resultado de una dieta de aguas profundas. ¿Era por eso que comía tantas cosas al azar? ¿Sufría de hambre insaciable? Eso no parecía correcto. Dejando a un lado la apariencia y la actitud, sus orígenes son todo un rompecabezas en sí mismos. Al principio, creyó que sus respuestas frívolas sobre haber nacido en el fondo del mar eran breves y cortantes a propósito, ya sea porque le irritaban sus preguntas o simplemente porque desconfiaba ciegamente de ella. No le sorprendería esto último, viendo lo bien que habían quedado sus primeras impresiones. Sin embargo, después de que ella logra ponerlo en un estado más agradable, las respuestas que él da a sus preguntas dejan en claro que está siendo genuino en sus respuestas. No sé, murmura, mucho más interesado en inspeccionar el nuevo juego de té que le compró a Wyatt Tesley que en responder la pregunta. Me desperté en la oscuridad. Ya estoy aquí. Sigewinne le da la espalda con tristeza, incapaz de ocultar su recién descubierta compasión. Entonces, ¿has estado solo todo este tiempo? Freminet, tras haber sido mayormente descarado y distante con ella, se queda callado, algo inusual en él, después de eso. Nunca le responde. Su naturaleza directa, indiferente a cómo se perciben sus acciones, no es sorprendente ahora que ella conoce sus orígenes aislados. Su falta de consideración no es precisamente algo bueno para los demás seres vivos que lo rodean, por supuesto, pero en cuanto Sigewinne lo reprende por alguna mala acción, se esconde y agacha la cabeza, despreciado y amargado, pero visiblemente avergonzado. Como lo estaría un niño. Nunca le han enseñado a socializar, se da cuenta, y sin embargo sabe comunicarse. Con bastante elocuencia, dada su situación. Qué curioso. Y luego y viene el problema más grande. Freminet, según la mayoría de las métricas, actúa y se comporta como un animal salvaje. Un animal salvaje inteligente y extremadamente poderoso, a juzgar por la forma en que empieza a crujir e intenta comer piedras de verdad, ¿qué? Pero un animal salvaje al fin y al cabo. Puede que hable y camine bien, esto último un poco menos, pero su proceso mental parece carecer de la profundidad y el razonamiento necesarios para desenvolverse en un entorno social. Sus garras y dientes afilados tampoco deben tomarse a la ligera. Su fuerza sin duda pertenece a la de un depredador máximo. Aunque, hay que reconocerlo, es difícil considerar a Freminet algo parecido cuando este supuesto depredador máximo está demasiado ocupado tropezando continuamente con su propia cola. O tropezando en general. Algo le dice que aún no está acostumbrado a caminar por la tierra. La cuestión es que, como animal salvaje, no puede esperar que Freminet actúe como ella ni con el razonamiento al que está acostumbrada. Sería irrazonable, considerando la crianza que parece haber recibido hasta ahora. En definitiva, Sigewinne comprende rápidamente que, incluso si logra curar la condición de Freminet, no puede permitirse el lujo de abandonarlo a su suerte, ni por la seguridad y el bienestar de cualquier criatura viviente que se cruce en su camino ni por el suyo propio. No puede esperar que sea cauteloso, pues aún no ha comprendido las consecuencias de no hacerlo.
Su aparente desprecio por los humanos solo agrava el problema, para su gran preocupación. Sin embargo, Freminet, a pesar de lo salvaje que es, también es una criatura emocional, ansiosa por tomar pequeñas acciones o comentarios como desaires contra él. Ella puede verlo fácilmente perder los estribos por una cosa u otra y armar un alboroto que puede terminar desastrosamente para todos los involucrados. Me pregunto, ¿y qué te hizo ser así? Ella no puede evitar reflexionar. Has vivido aislada, pero esperas que todos a tu alrededor te hagan daño. ¿Qué pasó? Tiene que intervenir. Si Hewin está bastante nervioso de que la lastime accidentalmente en el proceso, pero tiene que superar ese miedo. Los puentes de camaradería se construyen con confianza y fe, sin importar los rasguños ni las magulladuras. Ella también ha visto su lado más amable, lo sabe por la forma en que permite que las melusinas hagan lo que quieran con él, arreglándolo y pegándole pegatinas en la cola. Habría imaginado que se sentiría provocado por alguien que invadiera su espacio de esa manera, pero en cambio, se muestra bastante indiferente. Ella ha visto la vergüenza en sus ojos al ver la venda en su cabeza. Ha visto la culpa y el arrepentimiento, y entonces sabe que este chico no es un caso perdido, ni mucho menos. Hay una razón que encontrar ahí, solo necesita ayuda para comprenderla. Freminet necesita a alguien de su lado, y si Hewine siempre ha tenido debilidad por los más indefensos. Y, sin embargo, incluso con la mente decidida, ¿cómo se puede realmente ayudar a un chico como Freminet? Según su conocimiento, son las experiencias y las lecciones las que ayudan a moldear a alguien. La guía también es importante, y como Freminet aún no la ha recibido, predice que la necesitará mucho. Quizás podría quedarse en la aldea Merusea. La consolará saber que Freminet ya se lleva bien con las melusinas, y sin duda aceptarán con gusto su compañía si se lo pide. Sin embargo, cuanto más lo piensa, más se da cuenta de lo poco ideal que sería tal arreglo. Si Hewine trabaja en Meropide a tiempo completo, y no le resulta fácil encontrar tiempo para salir. Tiene responsabilidades y personas que dependen de su cuidado. Ir y venir de Meropide a la aldea de Merusea con tanta frecuencia no sería viable, y mucho menos efectivo, para protegerlo. Tampoco puede llevárselo a Meropide. Está segura de que Wario Tesley tendría paciencia y previsión para no volverse contra este monstruo marino extraviado una vez que ella se comprometa en su nombre, pero no puede estar segura de nadie más. Lo último que quiere es que alguien se alarme por su apariencia y provoque a Fremineta a arremeter. Los humanos temen lo que no pueden comprender, y está segura de que Freminet ya conoce bien esa lección. Quizás debería avisarle a Neuvillette, ¿qué opina? Tener más información sería muy útil, pero pensándolo mejor, queda claro que el hombre está demasiado ocupado para preocuparse por un asunto tan grave ahora mismo. Ya está repleto de trabajo. Tendrá que esperar por ahora. Contactar con amigos humanos es imposible, incluso si confía en su palabra. Clorinde es sensata y la señorita Chevreuse sin duda la ayudaría si se la pidieran, pero este caso requiere cierta delicadeza, una que no puede permitirse estropear. Son chicas duras y admirables, pero no se muestran empáticas ante un posible peligro. Si Freminet comete un solo error, predice que no tendrán piedad. Freminet merece una mejor oportunidad. Entonces, ¿dónde la deja esto? Y en realidad no a ningún lado, si tiene que ser honesta. Su silenciosa ansiedad crece a medida que se acerca el fin de semana, y la falta de respuestas en su propia mente empieza a abrumarla. ¿Podrá siquiera ayudar? Claro que puede, pero ¿podrá lograrlo y al mismo tiempo garantizar su seguridad? El estrés la hace preguntarse si estaría mejor en otro lugar o si su influencia solo servirá para empeorar las cosas para el chico. Pero a pesar de todas las lecciones que ha aprendido, la bondad sigue siendo lo que más pesa en su corazón. Ve a Freminet y su acto abrasivo y despectivo, pero también ve al chico amable que yace bajo la superficie, a menudo sin comprender sus errores, pero aún así ansioso por obtener su perdón. Si fuera peor persona, no sería difícil manipularlo. Le da asco pensar en alguien peor en su situación. Le dan aún más ganas de encontrar una respuesta, pero ¿cuál sería? No tiene ni idea. Y no hasta que Freminet pinta algoritmos en su lienzo, ignorante de su significado, pero aparentemente comprendiendo su uso. No hasta que Mamere relata cómo arregló a su compañero mecánico, cantándole alabanzas mientras colmaba de amor a su perro Mecha. Arregló a Seymour como si fuera pan comido. Rió entre dientes, abrazando con fuerza el cuello mecánico del perro. Apuesto a que podría hacerlo con los ojos cerrados. Deberías haberlo visto.
Con creciente curiosidad, le entrega a la criatura marina un examen de matemáticas, restos de cuando tuvo que entrevistar al señor Jurieu y a la señorita Lourbine para sus puestos en el proyecto de dirigible de Wario Tesley. El examen se había realizado con el pretexto de ser presentado contra exalumnos del Instituto de Investigación Fontaine, y contenía algunos de los temas más difíciles del programa. El duque solo quería lo mejor de lo mejor. Honestamente, ella no esperaba que Freminet hiciera algo bien. Era un examen difícil, y se lo había dado más como una forma de evaluar su posible intelecto matemático. No habría tenido sentido si hubiera podido responder, pero claro, ya no tenía sentido que aparentemente ya conociera fórmulas avanzadas. Ella no sabía qué esperar, pero aún así sentía mucha curiosidad. A pesar de eso, ciertamente no esperaba que él hiciera todo bien, excepto su nombre. Después de probarlo varias veces, parece que no puede comprender del todo el lenguaje de Teyvat en forma escrita, aunque puede leerlo y realizar cálculos matemáticos de alto nivel sin problemas. Freminet, eres un misterio sin fin, es todo lo que puede pensar, sonriendo con una chispa de alegría en los ojos. Cuanto más aprende, más preguntas tiene, pero esas pueden esperar. La respuesta que había estado esperando prácticamente cayó a sus pies, y no pudo evitar pensar que la oportunidad era demasiado perfecta como para dejarla pasar. Se está volviendo loco. Loco o sordo, porque definitivamente no pudo haberla escuchado bien. ¿Quieres que trabaje ahí? Tartamudeó Freminet, con los ojos cómicamente abiertos mientras miraba a la pequeña enfermera. Con humanos. Por el contrario, Sigewinne parecía más bien despreocupada. De hecho, está bastante seguro de que había un resorte en su paso mientras iba recogiendo sus cosas. Oh, no es tan malo como parece, replicó ella con indiferencia, sin siquiera mirarlo mientras tarareaba. Muchas melusinas también trabajan con humanos, no es raro. Además, yo también estaré allí, así que no es como si estuviera solo. Ustedes pueden pasar. No representan una amenaza. Pero yo. Hace un gesto hacia sus garras, sus dientes de tiburón. Mírenme. No les grito que soy inofensivo, ¿verdad? No puedo entrar ahí así. Claro que no, tienes razón, le sonrió Sigewinne, por eso te vamos a conseguir un disfraz. ¿Un disfraz? Espetó con incredulidad, confundido pero aún incrédulo. ¿Qué significa eso? Los disfraces son cambios que se hacen con la intención de ocultar tu apariencia física, o simplemente para ocultar tu verdadera identidad, explica Sigewinne con sabiduría, hablando como si citara directamente de un libro. Piénsalo como engañar a la gente. No será tan difícil. Los uniformes de Meropide ya cubren mucho, ya que hace frío muy profundo y refresca a menudo. Puedes ocultar tus brazos y piernas. Dijo, señalando los patrones. Vale, pero ¿y el resto de mi cuerpo? Insiste, tirando de las enormes e innegables aletas de su cabeza para insistir. Y ni hablar de su cola, ¿qué haría al respecto? No puedo andar por ahí engañando a la gente así. Es cierto, coincide Sigewinne, con una sonrisa radiante y una mirada segura. Pero puede que no tengas que preocuparte por engañar a nadie si te deshaces de ellos por completo. ¿Deshacerse de ellos? Bueno, no es del todo imposible, supone, pero siempre vuelven. Para reforzar su argumento, mueve su agarre para agarrar una raíz más firme de una de sus aletas y tira con fuerza, ignorando el sonido gomoso al arrancarla. Una vez que la tiene desprendida y en su mano, se la ofrece a la melusina. El olor a pegamento y vinagre era inconfundible, lo que hizo que la chica más baja arrugara la cara con disgusto. ¿Así? Preguntó interrogativamente. No del todo, dice Sigewinne con firmeza, haciendo una breve pausa antes de negar con la cabeza con cansancio. Además, por favor, absténgase de arrancarse partes del cuerpo. Freminet se encogió de hombros, permitiendo que el apéndice se disolviera en agua a través de sus dedos, ignorando el silbido del chisporroteo mientras desaparecía con una bocanada de vapor. Es una teoría en desarrollo, admite, señalando el agua que quedaba del líquido que goteaba de su mano, y ese es un factor clave. ¿Qué? ¿Mis aletas? Preguntó. No, tus habilidades regenerativas, corrigió la melusina, sacando un pequeño diario del tamaño de una mano y hojeándolo. Tuve tiempo para teorizar, y verte sanar de la herida que te dejó el arpón la consolidó parcialmente. Piénsalo. ¿Cómo se cura tu cuerpo? ¿Cómo lo hace? ¿Sabe qué reparar y cuándo hacerlo? ¿Cómo sabe cuándo parar? Vaya. Ahora que lo piensa, nunca le prestó demasiada atención a ese tipo de cosas.
Las lesiones no eran un gran problema para él, y los cráteres enormes o las extremidades desmembradas sanaban demasiado rápido como para que le importara más. Simplemente y lo hace. Dice con bastante elocuencia, un poco indefenso ante todas las preguntas de la enfermera. ¿Pero por qué hace eso? ¿Cómo sabe cómo te veías antes de lastimarte? Pregunta en voz alta, hablando más para sí misma que para él, con la mirada pensativa. Solo puedo suponer que tus habilidades curativas te permiten regenerar partes del cuerpo porque, en cierto modo, inconscientemente sabe a qué estado devolverte. Como una partida guardada en un videojuego. ¿Videojuego? Resuena confundido. No importa, sacude la cabeza. Lo que importa es que, como tu cuerpo sabe a qué devolverte, quizá puedas cambiar esa salvación. Modificarla a tu gusto. Hay muchos seres elementales que pueden cambiar de forma voluntariamente, así que, quizás tú también podrías. Sugirió, más como una pregunta que como una afirmación. Freminet se resistió a rechinar los dientes. Vale, pero no entiendo. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso exactamente? Pregunta con incredulidad. Lo dices como si fuera algo que solo puedo cambiar en mi cabeza. ¿Qué? ¿Se supone que debo cerrar los ojos e imaginar cómo me vería de humano o algo así? La tímida sonrisa de Sigewinne fue todo lo que recibió como respuesta, para su absoluta incredulidad. Ni hablar, respetó, casi poniendo los ojos en blanco ante la simple idea. Vamos, eso no tiene sentido. Pensar en algo no va a funcionar. Mejor me lo arrebato todo yo mismo. Pero Sigewinne se apresuró a rebatirlo. No lo sabrás a menos que lo intentes. No sería la primera vez que una criatura elemental cambia de apariencia a voluntad. Luego, con una pausa, añadió. Además, no creo que arrancarse los ojos funcione bien en la práctica. ¿Quieres apostar? Pregunta Freminet con amargura, sintiéndose desafiado. No, Sigewinne lo rechaza sin dudarlo, chasqueando la lengua en silencio. Ahora cierra los ojos y piensa, simplemente despeja tu mente e imagínate sin tus partes marinas si te resulta más fácil. Concéntrate específicamente en tus rasgos faciales. ¿Alguna otra petición? Preguntó incrédulo, ya impaciente por el revoloteo. Está bien, solo concéntrate, dice ella, finalmente dándole algo de espacio. Freminet resopla, pero cierra los ojos de todos modos, ignorando lo tonto que se siente todo esto. Mejor lo hace, ya que probablemente no dejará de molestarlo hasta que al menos lo intente o lo que sea. Cierra los ojos e inhala, dejando que su visión se hunda en una oscuridad serena. ¿Cómo se vería como humano? Bueno, para empezar, probablemente no arrastraría una cola enorme. Y sus ojos no estarían nublados ni sin pupilas, esa es otra. Probablemente serían expresivos y brillantes, como los de Sigewinne. Obviamente, tampoco tendría aletas en la cabeza, sino orejas suaves y redondeadas pegadas a la cabeza. Probablemente también se sentiría mejor, ya que no tendría que preocuparse por golpearse las aletas contra las paredes de la cueva ni nada parecido. Mientras trabaja, la imagen mental que se forma es y extrañamente fácil de aceptar, mucho más de lo que imaginaba. Es bastante parecida a su aspecto actual, pero al estar libre de todos esos pequeños rasgos que ocupan tanto espacio en su cuerpo y casi se siente bien, de alguna manera. Familiar y... Lo lograste. Chilló de repente una voz llena de alegría. Freminet abrió los ojos de repente, con tristeza, y miró a su alrededor con sorpresa. Para su sorpresa, casi se cae de bruces de la roca donde estaba sentado, tropezando para recuperar el equilibrio. Miró hacia atrás, esperando ver su cola, pero en cambio descubrió que... se fue. Prácticamente ladró, atónito, mientras miraba el espacio vacío. Es como si no hubiera estado. Dios mío, me siento tan ligero. Y eso no es todo. Sigewinne se acerca a saltos, ayudándolo a incorporarse mientras continúa alegremente. Ya no tienes aletas en la cabeza. Y tus ojos también son diferentes. ¿De verdad? Pregunta, mientras palpa un costado de su cabeza en un intento de localizar sus aletas. Sí, sí, mira. Con entusiasmo, puso un pequeño espejo de mano en sus manos. Su propio reflejo alterado se encontró con sus ojos. Fiel a su palabra, su rostro había cambiado por completo. Las aletas de su cabeza habían desaparecido, reemplazadas por la suave piel de una cáscara de melocotón. Aparte de su peculiar punta, parecía una oreja humana normal. «Guau», suspiró, innegablemente impresionado por la transformación.
Freminet presionó sus dedos contra la suave piel de su mejilla, frunciendo el ceño ligeramente mientras miraba su reflejo. Aunque las escamas bajo mis ojos. Ahora que lo piensa, en realidad solo logró sacar la mitad de sus rasgos de dragón, si es que llega a eso. Sus dientes aún están afilados y sus cuernos aún están a la vista de todos. Supongo que soy bastante malo en esto. No pasa nada. Ya no son azules, solo un poco más oscuras que tu piel, razonó rápidamente. Apenas se notan. Puedes hacerlas pasar por pecas si quieres. Sigewinne camina de un lado a otro con un brillo de emoción en los ojos. Ahora tenemos que ver cómo te ves de uniforme. Estoy haciendo que unas melusinas te hagan uno de repuesto para que se ajuste a tu complexión. Ay, todo está saliendo bien. Sabía que podías. Freminet, por alguna razón, sintió que se sonrojaba al oír las palabras de la melusina, revolviéndose incómodo. Ni siquiera lo hice bien, murmuró, tirando de los rinóforos brillantes que aún colgaban de su cabeza. Todavía tengo estos, y mis brazos y piernas siguen igual. Pero no pasa nada, puedes disimularlo con unas medias y guantes. Dijo, pavoneándose con alegría y un brillo decidido en los ojos. No te subestimes. Fue impresionante, sobre todo porque lo hiciste a la primera. Date un poco de crédito. Y Freminet, en lugar de agacharse y ocultar su rostro, como instintivamente quería hacer, simplemente resopló hacia Melusina, mirando hacia otro lado con una pequeña sonrisa privada. Supongo que eso fue bastante genial, y admitió con un suave tono de orgullo. Partieron temprano por la mañana y con más fanfarria de la que él desearía. La melusina de la aldea de Merusia los despidió con una alegre y sonora despedida, dándole muchos abrazos hasta las rodillas y presionando a Sigewinne para que prometiera visitarlos más a menudo. Birda lo reprende para que tenga más cuidado mientras Mamera le ofrece algunas de sus pinturas, que él rechaza cortésmente. Un grupo de 4 melusinas también le consiguió su propio uniforme de meropide, hecho a medida con piezas de repuesto que Sigewinne había recogido al principio de su viaje. Ponérselo es un poco difícil, sobre todo con tantos cinturones y hebillas. ¿Cómo dijiste que se llamaban? ¿Medias? ¿Quién usa estas cosas? ¿Y qué clase de nombre es ese? Hace frío. Además, oculta tu bioluminiscencia, así que no te quejes. Pero al final lo consigue. Al final, con sus extremidades brillantes cubiertas y todo en su lugar, realmente pasa por un humano. Es dulce, sin duda, que las melusinas se hayan esforzado por ayudar, despedirlos así. De verdad demuestra que les importa. Por mucho que tenga tendencia a vagar, saltando de un lado a otro, le reconforta saber que había al menos un lugar allá afuera al que siempre podía regresar. Adiós, hermanita. Dice una melusina, despidiéndose con un abrazo entre lágrimas de la pequeña enfermera. Por favor, ven más a menudo. Te echamos mucho de menos. Y trae contigo al señor Freminet también. La próxima vez sin arpones, por favor. Freminet frunce el ceño con tristeza, refunfuñando por lo bajo sobre un pescador loco o algo así, mientras Sigewinne cumple rápidamente su promesa con ojos amables y sonrisas. Ahora que se despiden, no puede evitar sentir que todo va demasiado rápido. ¿Cómo será Meropide? Se pregunta, con la tensión recorriéndole los hombros. Como sea. No importa, no tiene sentido preocuparse ahora. Mientras tenga mi tesoro y a Sigewinne para ayudar, estaré. Sus ojos se abren cómicamente, sintiendo como si le hubieran lanzado un ladrillo. Mi tesoro. Mi alcoba. Toda mi mora. No puedo creer que lo haya olvidado. Todo ha ido tan rápido que no he podido seguir el ritmo. No puedo dejarlo atrás. ¿Y si alguien lo roba mientras no estoy? ¿Y si ya lo ha hecho? ¡Ay, Dios mío! Empieza, con la voz cada vez más nerviosa. Le da un golpecito al sombrero de Sigewinne, esperando no ser demasiado tarde para dar un rodeo rápido antes de irse. Oye, ¿cuánto tiempo dijiste que me iría contigo? Porque me dejé unas cosas muy importantes por ahí y tengo que ir a buscarlas. Ah, ¿sí? Murmura Sigewinne, dedicándole una breve sonrisa tranquilizadora. Podemos ir a buscarlo cuando terminemos en Meropide. Me ofrecería a pasar a buscarlo ahora, pero tenemos un horario un poco apretado, así que tendremos que hacerlo más tarde. A pesar de seguir caminando imperturbable, Freminet no pudo evitar la mirada atónita que se dibujó en su rostro, sorprendido por la naturaleza tranquila de su respuesta. ¿Puedo irme? Dijo después de un momento, olvidándose por completo de su debacle del tesoro a favor de la nueva información que se le presentó.
Ante su pregunta, Sigewinne simplemente se encoge de hombros. Claro. ¿Por qué no? Respondió, como si fuera lo más obvio del mundo. Tienes que decirle a alguien a dónde vas y cumplir con tu horario, pero aparte de eso, nadie puede obligarte a hacer algo que no te gusta. Mientras apruebes, no debería haber problema. Luego, con una sonrisa más atrevida, pregunta. ¿Qué? ¿De verdad pensaste que te obligarían a quedarte? ¿En serio? Quizás cuando Sigewinne le explicó el concepto de prisión, un lugar donde se encerraba a los humanos tras infringir algo llamado leyes, influyó en su imagen mental. Como una casa embrujada macabra con nubarrones, una que tuvo que soportar para no alejarse de Sigewinne. ¿Tendría una casa embrujada un residente tan amable como Sigewinne? Quizás le estaba dando demasiadas vueltas, dejándose llevar demasiado por su propio bien. Pensar demasiado nunca trae nada bueno. ¿Qué es una casa embrujada? No y bueno, pero y titubea por un segundo, luego abre mucho los ojos al recordar la declaración del primero. Oye, espera, ¿qué quieres decir con mientras pase, debería estar bien? Sigewinne sonrió, como si hubiera anticipado la pregunta. Bueno, Meropide no deja trabajar a cualquiera, explicó la enfermera. Solo te dejarán incorporarte al mercado laboral una vez que cumplas con sus estándares. Esos estándares suelen evaluarse mediante un examen. Si apruebas, entras. ¿Entiendes? Vaya presión. ¿Crees que me echarán si fracaso? Pregunta, sin poder evitar que su pregunta se vea preocupada. Dudo que suceda, pero siempre existe la posibilidad, le informó Sigewinne con objetividad. Lo más realista es que simplemente te consideren no apto para trabajar allí y te envíen directamente a casa. Eso, o que simplemente suspendas la entrevista y no te dejen quedarte. ¿Entrevista? Pregunta, y su mente retrocede de repente con creciente confusión vertiginosa. ¿Hay etapas? Las entrevistas son solo conversaciones para compartir información básica sobre ti. Piensa en ello como si estuvieras defendiendo por qué deberías trabajar en Meropide, aclaró, tarareando suavemente. Y en cuanto a tu segunda pregunta, así es como funciona. El ingreso al personal de Meropide consta de dos fases. La entrevista y un examen práctico. Necesitas aprobar ambas para entrar. Pan comido. ¿Hay dos? ¿Por qué es tan complicado? Se lamentó con tristeza, sintiéndose ya agotado de tanto trabajo. ¿Tiene que defender su causa? ¿Qué se supone que debe decir? Déjenme entrar, necesito que Sigewinne descubra quién soy y de dónde vengo. Sí, como si eso funcionara. ¿Y qué es eso del examen? ¿Cómo se supone que voy a sacar buenas notas si ni siquiera sé de qué se trata? No te preocupes, es casi lo mismo que viste en el examen que te hice, y lo sacaste perfecto. Aplaudió, dándole una palmadita tranquilizadora en el antebrazo. A veces lo cambian, pero debería ser bastante sencillo. No te preocupes, sé que lo entenderás. Por muy difícil que sea. Reconfortante, murmura Freminet con amargura, sin sentir sus nervios calmados en lo más mínimo. Oye, eso me recuerda. Tenemos que conseguirte una portada. Declaró con entusiasmo. Nos servirá en la entrevista, y por si a alguien le apetece hacerte preguntas. Deberíamos ser breves, para no complicarnos demasiado las cosas. Sigewinne frunce el ceño mientras parece contemplar las posibilidades en su cabeza, pensativa. Freminet le concede unos segundos para pensar, sabiendo que no puede aportar nada valioso a la conversación. Lo sé. Exclamó la enfermera tras unos largos minutos. Eres un antiguo paciente mío de las afueras de Fontaine, te atendí hace mucho tiempo y mantuve el contacto durante unos cuantos años, pero cuando me contactaste de nuevo, decidí convertirte en mi protegido. ¿Protegido? Es como un estudiante, añade, iluminándose de alegría, lo cual tampoco se aleja mucho de la realidad, así que funciona. Jaja, qué divertido. Es como inventar mentiras. Porque lo eres. Además, ¿no eres enfermera? No sé nada de enfermeras ni nada de eso, y no sé si tiene mucho que ver con las cosas de Meca. La rubia arqueó una ceja, interesada, pero aún especulativa. La enfermera hace pucheros, claramente disgustada porque alguien se burle de ella con la logística. Cierto, pero también. Semántica. Puedo decir que te ayudé con la parte científica, además de con temas educativos más generales. La melusina suelta un sonido de frustración. Ah, diría que tienes un título en ingeniería meca para aumentar tus posibilidades, pero apenas puedes aparentar 18 años, y mucho menos 20añera. También tendremos que tener en cuenta las leyes laborales de Fontaine.
18 y 20. ¿Qué más da? Se mete un buen bocado de mora en la boca, tras haberlo sacado de los bolsillos del uniforme. Son solo 2 meses de diferencia. ¿2 meses? No, repite la enfermera con el ceño fruncido, y luego se gira para mirarlo con expresión interrogativa. ¿De dónde sacaste eso? El tiempo transcurre mientras caminan por el fondo del océano, atravesando bancos de arena y varios bancos de criaturas marinas. Algunos peces quisieron quedarse a su lado, pero los ahuyentó antes de que pudieran molestarlo más, para deleite de Sigewinne. Como ninguno de los dos tenía que preocuparse por respirar oxígeno, planearon simplemente caminar todo el camino hasta Meropide bajo el agua. Al menos la comodidad del océano infinito lo ayudaba a mantener los pies en la tierra. Finalmente, tras un largo viaje, su destino por fin se hizo visible a través del horizonte submarino. Ni siquiera lo había visto al principio, y probablemente no lo habría visto durante mucho tiempo si no fuera por el resplandor que emanaba de sus diversos pilares. Un imponente conjunto de torres se elevaba en espiral desde el fondo marino, revelando un edificio submarino tan grande que, a primera vista, pensó que era un conjunto de rocas gigantescas. Era evidente que nunca había estado en este lado del océano. ¡Guau! Exclamó lentamente, mirando la oscura y siniestra estructura que se alzaba sobre el agua. Sin embargo, la impresionante y ligeramente intimidante vista se olvidó por un momento cuando abrió los ojos de par en par. ¡Tiburones! ¡Hay tiburones! Mira, Sigewinne. Exclamó con entusiasmo, al ver algunos nadando a lo lejos. Sí, sí, los veo, respondió Sigewinne con indiferencia, tarareando como una madre ocupada. Las aguas de Meropide están infestadas de ellos. La mayoría están entrenados para atrapar a cualquier prisionero que intente escapar. No te preocupes, no atacan a nadie sin provocación, ya que el personal los alimenta con regularidad. Por eso también se quedan por aquí. ¡Guau! Murmuró asombrado. Tiburones con trabajo. ¡Qué chulo! Fue su primer pensamiento. Yo también voy a comprarme uno. Si todo sale según lo planeado, al menos, fue su segundo. ¿Puedo ir a saludar? Por favor. Lamentablemente no, dijo la melusina negando con la cabeza, dándole la triste noticia. Sigewinne se acercó a él, señalando los faros de luz que provenían de la fortaleza. ¿Ves esas luces? Sirven para vigilar cualquier amenaza, pero sobre todo son prisioneros que intentan escapar. Los humanos no pueden sobrevivir a la presión del agua aquí abajo sin equipo, así que, a menos que quieras que te pillen y te hagan muchas preguntas, te sugiero que evites eso. Bien, se quejó con tristeza. Sus ojos abatidos se volvieron especulativos mientras observaban más a fondo la imponente fortaleza. Algo me dice que no vamos a pasar por la puerta principal, ¿verdad? Normalmente se entra a Meropide por la entrada principal, justo detrás de la ópera epiclesa, responde la melusina con amabilidad, pero como tus ojos probablemente no soporten la luz del sol y quería evitar, posibles accidentes con la gente, sería mejor entrar por una de las entradas traseras. Casi nadie sabe de ellas, así que sin duda entraremos sin problemas. Freminet ladea la cabeza y frunce el ceño mientras piensa en su respuesta. ¿Dónde estaría la entrada trasera de un lugar como este? Sigewinne sonríe con picardía. Dime, ¿qué te parecen los espacios oscuros y estrechos? Resulta que Sigewinne no bromeaba. Las tuberías submarinas de Meropide eran oscuras y sucias, apenas lo suficientemente altas como para obligarte a agacharte para caminar. Sin duda podía creer que ninguna persona de tamaño razonable pasaría por allí. Mientras Freminet caminaba con las rodillas torpemente dobladas, Sigewinne continuó sin inmutarse. Ahora quisiera ser más bajo, dijo Freminet con el ceño fruncido, sin imaginarse que diría algo así. Oye, ¿crees que puedo cambiar a tu altura? Dejemos la experimentación para otro momento, asegura Sigewinne. Aparte de ellos mismos, los únicos sonidos audibles a través de las tuberías eran el resonante crujido del metal y el chapoteo del agua al pisar. El viaje por el túnel estaba tomando más tiempo del esperado y parecía que durara horas. Por suerte, eso le da tiempo para acosar a Sigewinne con preguntas, y su ansiedad aumenta ahora que está más cerca que nunca de su destino. La sigue, dejándose guiar por ella, pero no se molesta en bajar la voz, que resuena en la caverna metálica. ¿Qué debo decir si me preguntan de dónde vengo? ¿Dónde obtuve mi educación? Afirma el rubio, con el pecho encogido de miedo ante el inminente peor escenario. ¿Y si meto la pata y entro en pánico? ¿Se darán cuenta? ¿Olerán mi miedo?
De hecho, los humanos no pueden oler tu miedo, aseguró la enfermera con paciencia, con un tono amable que contrastaba con el suyo. Y no te preocupes tanto, todo va a salir bien. Toda tu información básica debería estar en tus documentos para la verificación de antecedentes, así que no te preguntarán nada al respecto. Se sujetó la barbilla entre el índice y el pulgar, con una expresión repentinamente contemplativa. Aunque, todavía no te los he forjado, así que supongo que te preguntarán al respecto ahora que lo pienso. Estoy condenado, murmura para sí mismo, sintiendo que prácticamente camina directo hacia su condena. Oh, no te pongas así, la enfermera ríe, su tristeza parece divertirse. Uriel Pesley será quien te atienda, así que no te preocupes. Te dará el beneficio de la duda. Puede que al principio te intimide un poco, pero es un encanto una vez que lo conoces. ¿Un amor? Ja. Freminet lo creerá cuando lo vea. ¿No era ese el duque que mencionaste? ¿Cómo sabes siquiera que se molestará en tratar conmigo? Porque yo lo digo. Sigewinne se gira hacia él con un brillo travieso, inusual en él. Puede que Uriel Pesley no lo admita, pero siempre seré la excepción a sus reglas. Aunque no es algo que pase a menudo. Ahora, eso también te aplica a ti. Bueno, al menos la inquebrantable confianza de Sigewinne le dio alguna esperanza. Supongo que podría intentarlo entonces. El chico asintió, como si intentara afianzar su afirmación. Genial. Exclamó la enfermera con alegría, antes de añadir rápidamente. En fin, seguramente estará de mal humor porque me quedé sin voz unos días. Ah. Y también te comiste toda la mora que me prestó, así que no te prometo que no se molestará por eso también. Oh, por el amor de... Ya llegamos. Interrumpe Sigewinne, deteniéndose en seco. Freminet apenas logra evitar chocar con ella, tropezando para mantener el equilibrio. Rápidamente, descubre qué hizo que Melusina se detuviera. Justo encima de ellos, había una pequeña hendidura en el techo, con lo que parecía ser una tapa de alcantarilla en la parte superior. Sigewinne le hizo un gesto para que la abriera, a lo que accedió poniendo los ojos en blanco, dejando salir rápidamente a la enfermera antes de subir él mismo inmediatamente después. Habían salido a la superficie en lo que parecía un largo pasillo, vacío salvo por el resplandor naranja de las linternas que iluminaban el espacio oscuro como un cálido atardecer. Se arrastró del suelo de baldosas y se puso de pie, sacudiéndose el polvo mientras intentaba sacudirse la incómoda sensación que le recorría la espalda. Esto es tan raro, susurra con inquietud, observando las hileras de puertas. Nunca había estado en un lugar así. Apenas había salido del océano. Había visto edificios humanos desde lejos, sí, pero estar dentro de uno tan de repente lo intimidaba. Diferente, ¿verdad? Coincide Sigewinne a su lado, riéndose de su expresión. Apuesto a que te sientes como pez fuera del agua, literalmente. No pasa nada, solo tienes que acostumbrarte. Freminet asintió rígidamente, sin dejar de percibir el ambiente que lo rodeaba, intentando no sobreestimularse con los nuevos olores. Intentó distinguirlos para calmar su mente, inhalando y exhalando con regularidad al percibir el olor a metal, óxido y humanos. Muchos, muchos humanos. ¿Fue un error? Se pregunta de repente. ¿Valió la pena descubrir su identidad, arriesgar su vida al exponerse a lo que debía ser un accidente catastrófico? Había sido fácil hacer promesas en la seguridad de la aldea Merusea, rodeado de criaturas marinas y melusinas con ideas afines, pero ahora estaba en territorio enemigo, con rastros de casi docenas de humanos incrustados en cada grieta de este pasillo. Probablemente hay más, este lugar parecía enorme desde fuera. El rostro de Freminet se endureció y tragó saliva para superar el nudo que tenía atrapado en la garganta. No puedo permitirme ningún error, se da cuenta, mientras la gravedad de su situación finalmente parece asimilarse. No solo por mí, sino también por Sigewinne. Seguro que se meterá en problemas si descubren quién soy. Vuelve a Teyvat por mí, Freminet canturreó una voz. Sigewinne entrecerró los ojos al notar que la observaba de nuevo. Genial. Intenta no distraerte demasiado ahora mismo. Los dormitorios del personal no están ocupados al mediodía, pero eso no significa que debamos quedarnos. Vamos. Freminet se tambaleaba mientras se apresuraba a seguir a Sigewinne, siguiéndola de cerca mientras serpenteaban por los pasillos. Tuvo que prepararse mentalmente para cuando pasaran junto a humanos. La primera vez, tan sorprendido al ver a un trabajador normal, vestido increíblemente parecido a él, de pie, no pudo evitar quedarse boquiabierto.
Cuando las mujeres mayores uniformadas lo miraron con extrañeza, el rubio se agachó rápidamente, sintiéndose como si lo hubieran pillado con las manos en la masa. Leí en alguna parte que la terapia de exposición es muy efectiva para superar los miedos, le había susurrado Sigewinne cuando por fin llegaron a un ascensor. Estamos. ¿Cómo se mueve esta caja? Así que mantén la calma y prepárate. Cógeme la mano si te asustas, no hay de qué avergonzarse. A pesar de lo disgustado que pudo haber estado con la forma tácita en que Sigewinne abordó sus miedos, tampoco podía discutir con ella. Demonios, debería haberse preparado para esto. Debería haber sabido que reaccionaría así. Freminet comprendió que tenía que dejar de asustarse al ver humanos y, rápido, tenía que dejar de pensar que iban a saltarle encima en cualquier momento y clavarle una lanza. Es más fácil decirlo que hacerlo, claro. No importa si están de pie o de espaldas a él, tiene que resistir el impulso de esconderse detrás de Sigewinne, no es que sea muy efectivo, considerando que es el doble de alto que ella. Se conforma con agachar la cabeza e ignorar a quienes estén cerca cuando se cruzan con alguien. Desafortunadamente, subestimó enormemente la cantidad de gente que verían y cuánta intentaría hablar con ellos deliberadamente, sobre todo Sigewinne. Al parecer, es bastante famosa aquí, o al menos es amigable con una cantidad preocupante de humanos. Mucha gente la saluda al pasar, y para su horror, ella les devuelve el saludo. Lamentablemente, esto significa que a menudo queda atrapado en el fuego cruzado, lo que dificulta mucho más mantener una expresión impasible e indiferente. Ah, ¿quién es tu hijo, Sige? Pregunta un hombre uniformado que espera junto al ascensor. Es mi protegido, explica la enfermera con orgullo, acariciándole el brazo mientras flexiona la mandíbula y las manos. Es tímido y está un poco estresado, así que no lo molesten demasiado. Está a punto de hacer una entrevista con Wyatt Tesley. ¿Llevar uniforme a la entrevista? Ja. El hombre rió, impresionado. ¿Qué confianza tienes, Rúbita? Me encanta. Oh, no te burles de él ahora. Recuerdo lo nervioso que estaba en mi primera entrevista. Una joven chasqueó la lengua con compasión, dándole un golpecito juguetón en el hombro. Tranquilo, seguro que lo harás genial. Vea por ellos, tigre. Necesita toda su fuerza de voluntad para no reaccionar con violencia ante el golpe. Algo en sus ojos debe de indicarlo, porque la mujer lo mira con cierta preocupación antes de distanciarse rápidamente. Entonces, ¿cómo te sientes? Preguntó Sigewinne en voz baja, al llegar finalmente a una zona deshabitada. Debió ver las grietas en su expresión, la tensión que se cernía sobre sus hombros, a punto de estallar. ¿Lo estás aguantando bien? Freminet inhala profundamente y luego deja escapar un largo suspiro. Tararea, sacudiéndose y pasándose una mano por el pelo corto, cansado y griega. Algo agitado, confesó. Pero, bueno, considerando todo. Muchísimo, de golpe, rapidísimo. Bien, considerando todo, sonrió con sinceridad, frotándole los nudillos a través de los guantes. ¿Crees que aún puedes con esto? Respondió, siguiendo adelante a pesar de su malestar. Más vale, ¿no? Ya he venido. Solo espero no perderlo. Sé que ha sido duro. Lo siento. La enfermera lo miró con tristeza frunciendo el ceño, antes de iluminarse con una mirada esperanzada. Si te hace sentir mejor, Wyatt Tesley también es uno de mis confidentes más cercanos. Sé lo que piensas de los humanos, Freminet, pero te aseguro que es una buena persona. No te hará nada malo. Y Freminet, a pesar de toda su desconfianza y malicia hacia los humanos, quiere confiar ciegamente en Sigewinne. Es irracional, considerando lo que ha vivido, pero de verdad quiere creerle. Tendrá que tomar la decisión final por sí mismo, pero, su palabra vale mucho. Freminet solo puede esperar que esta supuesta buena persona se extienda también a personas como él. Finalmente llegan a una especie de claro central, tan grande que casi se pueden ver varios pisos más arriba. En el centro hay dos puertas, con la insignia de una especie de lobo tricéfalo sobre ellas. La enfermera no duda, empuja las puertas y camina delante, seguida de Freminet a regañadientes. En lo alto de la escalera había un escritorio. En ese escritorio estaba sentado un hombre. Wyatt Tesley parecía ser un poco mayor, de aspecto demacrado, con el pelo negro y piercings en la cabeza. Tenía una barba incipiente que le cubría toda la cara, y sus largas patillas le daban el aspecto de una bestia peluda. Las cicatrices en la cara, el cuello y los brazos evocaban la historia de un luchador brutal y prometían una lucha encarnizada si alguien provocaba a su portador.
Llevaba bandas negras a lo largo del cuello y los brazos, pegadas a la piel junto con cadenas de metal, como para contener al animal en su interior. Una chaqueta de piel le colgaba de los hombros, lo que, de alguna manera, lo hacía parecer aún más corpulento. Cuando los ojos del hombre se levantaron, pudo sentir que sus extremidades se bloqueaban mientras sus delgados iris de color azul hielo lo congelaban en su lugar. Luchar o huir, reconoció, era la respuesta natural del cuerpo al peligro. Su cuerpo optó por quedarse paralizado. Sigewinne, dice el hombre arrastrando las palabras, casi sin sorpresa, con un tono profundo y ligero, burlón. Se le erizaron los pelos de la nuca. Incluso su voz lo ponía nervioso. Qué amable de tu parte volver a unirte a nosotros. Claro, respondió Sigewinne sin dudarlo, sin perder la sonrisa. ¿Dónde más podría estar? Parece que está en otro sitio. Llegas tarde, insiste el hombre, con el enfado grabado en su voz por fin notándose. Para su horror, la silla bajo el duque chirría al incorporarse en toda su altura, dominando su escritorio como una gárgola. Unos días, ¿te importaría explicarme? Ay, hombre. Piensa con pánico gélido. Estoy acabado. Se suponía que este era el gran bombón del que hablaba Sigewinne. Míralo. Parece que podría partirme por la mitad con sus propias manos y luego comerme para obtener proteínas. Ningún humano debería tener tantos músculos. Me va a dar una paliza, 100%. Voy a vomitar. A pesar de la creciente angustia de Freminet, que prácticamente sudaba de los nervios por todo el suelo, Sigewinne parecía completamente indiferente al aura intimidante del hombre. De hecho, parecía casi prosperar bajo ella, y su sonrisa no hacía más que ensancharse. Disculpas, Uriel Pesley, responde la enfermera con una sonrisa educada, sin parecer arrepentida en absoluto. El tráfico en la superficie fue mucho peor de lo esperado. Esas protestas sí que son algo, te lo aseguro. Incluso te conseguí el juego de té nuevo que querías. Ajá, acepta el hombre, aunque con un bufido de incredulidad. Gracias, Sigewinne, es muy amable. Pero la próxima vez que decidas irte de vacaciones, por favor, al menos avísame con antelación. Tu paradero es más importante que un juego de té. Solo fue un par de días, Sigewinne niega con la cabeza, y su expresión se vuelve más sincera al suavizar su tono. Pero tienes razón, debería haberte avisado de todas llenas. No estuvo bien que te ocultara algo. Lo siento. Uriel Pesley gruñe, y su mirada escrutadora finalmente se retira cuando la respuesta de la enfermera parece calmar su nerviosismo al escribir. Sin embargo, no duró mucho, pues la mirada del hombre finalmente se dirigió hacia él, y su atención también. ¿Y quién es este? Preguntó sin rodeos, casi provocando que Freminet saltara del susto. Bien. Presentaciones. Grita Sigewinne, como si llevara tiempo esperándolo. Sigewinne agarró su brazo inerte, intentando no tropezar. Freminet, este es Uriel Pesley, el duque de Meropide. Uriel Pesley, este es Freminet, mi protegido. La mirada intimidante del duque flaqueó, incapaz de ocultar la incredulidad que se dibujaba en su rostro. ¿Protegido? Repitió Uriel Pesley con incredulidad. No sabía que tuvieras uno. Vive en la superficie. Solo lo veo de vez en cuando, ya que vive tan lejos de la ciudad, afirmó, dándole una palmadita alentadora en el antebrazo. Desafortunadamente, el consuelo que se suponía que debía brindarle fue ineficaz. Aún tenía un nudo considerable en la garganta. Gruñe el hombre con voz suave, dando un paso alrededor de su escritorio y, oh, no, 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 por favor, no vengas aquí. Sus súplicas internas permanecen en silencio cuando el hombre se detiene frente a él, elevándose casi 30 centímetros por encima de él. Freminet se alegra de que siga encerrado. Si empezara a entrar en pánico, podría perder la cabeza. Sin decir nada más, Uriel Pesley extiende la mano, tan rápido que se estremece visiblemente. Hola, chico. Bienvenido a Meropide, saluda con un tono casi aburrido. Freminet miró a Sigewinne con inquietud, antes de levantar la mano con vacilación y estrechar la callosa del hombre mayor, estrechándola con todas sus fuerzas. Sus manos podrían partirme la cabeza, pensó contra su voluntad, lo que solo sirvió para palidecer aún más. Intenta hablar, pero siente como si le hubieran llenado la boca de algodón, el nudo en el cuello prácticamente le aplasta la garganta. Los dientes de Freminet le duelen en la boca, temblando mientras resiste el impulso de hundirlos en la mano del hombre, encontrándola demasiado cerca para su comodidad. No arremetas, no arremetas.
El hombre le lanza una mirada extraña, frunciendo el ceño antes de apartarse. Con compasión, le suelta la mano antes de girarse para lanzarle una mirada interrogativa a la pequeña Melusina. ¿Cuántos años tiene? Preguntó el duque, aparentemente pensando que Freminet no le daría una respuesta. La estás arruinando. Concéntrate en el juego. Tiene 18 años, señor, miente la enfermera entre dientes, y si él estuviera menos nervioso, apreciaría la capacidad de Sigewinne para mentir. No es que se queje, considerando que es para su propio beneficio. Acaba de cumplirse, de hecho. Lleva meses esperando tener la edad suficiente para trabajar en Meropide. En cuanto le conté sobre la escasez de mecánicos, se convirtió en su objetivo principal. ¿Verdad, Freminet? Ese sí, señora, confirma apresuradamente, logrando finalmente articular un sonido casi inteligible. Señora, ¿qué me pasa? ¿En serio? Pregunta el hombre especulativamente, arqueando una ceja mientras lo examina detenidamente. Ahora, por alguna razón, su mirada escrutadora se siente personal. Parece que lo está evaluando, juzgando, y Freminet resiste el impulso de abatirlo. Pensé que eras enfermero, preguntó el hombre brusco. ¿Por qué tu protegido sería mecánico? Eso dije yo. Se enfurece por dentro, justificando sus preocupaciones de la manera más insatisfactoria. La ingeniería tiene algo de ciencia, y también la medicina, dijo la Melusina encogiéndose de hombros, conservando admirablemente su confianza bajo el escrutinio del otro. Me tendió la mano, y no iba a rechazarlo. Ya sabes cómo soy. Sí, lo creo. Qué generoso de tu parte, Sigewinne. El hombre se cruzó de brazos, con la mirada pensativa mientras miraba al chico que tenía delante. ¿Dónde están tus documentos? Se aclaró la garganta, incapaz de mirarlo a los ojos. Aquí no, murmuró. No está aquí. Sabes que tienes que aprobar tus documentos antes de pasar, ¿verdad? Añade, con un tono más especulativo que acusador. ¿Cómo ha entrado? Antes de que pudiera graznar una excusa, Sigewinne se acercó sigilosamente y se interpuso entre ellos. Freminet retrocedió por instinto. La Melusina le lanzó una mirada dura al hombre, su sonrisa permanente finalmente se desvaneció, y su diversión se desvaneció con ella. Cuando volvió a hablar, su tono era indescifrable, pero asertivo. Está aquí por recomendación mía, Su Excelencia dijo secamente, mirando al hombre con los ojos entrecerrados. Sabe que no lo traería si lo considerara imprudente. Le conseguiré el papeleo lo antes posible si eso es lo que le preocupa, pero por favor, no permita que estos retrasos le nublen el juicio. Guau, piensa con la mirada perdida, arqueando una ceja al mirar a la señora que está a su lado. Sigewinne es, genial. El duque no responde durante un largo instante, con una expresión indescifrable, solo el tic-tac de un reloj llenando el silencio. Finalmente, rompió el silencio con un suspiro sufrido, negando con la cabeza al parecer ceder a las exigencias de la Melusina. Bueno, supongo que está bien entonces. Puedo dedicar 1 o 2 horas. Uriot Slay se retiró entonces al otro lado de su escritorio, y Sigewinne le dedicó una sonrisa emocionada mientras le daba la espalda, una sonrisa que Freminet le devolvió temblorosamente antes de dejarse caer. Mientras el hombre se sentaba con un gruñido, hizo un gesto de despedida hacia la enfermera, buscando papeles debajo del escritorio. Está bien, puedes irte, ordenó el duque a la Melusina. Ven a buscarlo cuando termine, te avisaré. No debería tardar más de 1 o 2 horas. Las preocupaciones de Freminet se calmaron por un momento con alivio, pero pronto las sustituyó la confusión al comprender las palabras del hombre. Sigewinne, sin protestar, tomó su bolso y lo subió, dándose la vuelta, aparentemente siguiendo la orden del hombre. De repente, el pánico lo invadió de nuevo, alojándose en lo más profundo de su pecho. Espera. Exclamó Freminet, encontrando por fin la voz al mirarlos a ambos. ¿Sigewinne no se queda? Uriot Slay lo miró con incredulidad. ¿Qué? ¿Quieres que te haga la entrevista o algo? Preguntó, con un resoplido que parecía divertido al negar con la cabeza. Ni hablar, chico. Siéntate, señaló las sillas junto a su escritorio con una mirada expectante. La rupia le lanza a Sigewinne una mirada de pánico y desesperación, pero solo le devuelve una sonrisa compasiva. Corrió hacia él y le sujetó las manos enguantadas, donde se movía inquieto. Buena suerte, susurra apresuradamente, dándole unas palmaditas en las manos antes de apartarlas. Freminet, incapaz de hacer nada, solo puede observarla mientras se marcha.
Melusina le da un último saludo de despedida, enviándole una gran sonrisa alentadora mientras lo deja rumbo a su destino. En toda la historia de su carrera, el logro más brillante de Chevreuse fue, y siempre será, la represión de Fontaine Fatui, o Proyecto WF. Los Fatui se habían convertido en una plaga conocida en Teyvat. Espías y soldados disfrazados de diplomáticos, en un intento de ocultar su verdadera identidad. Sus palabras empalagosas te hacían bajar la guardia, todo con tal de atraer sus problemas a tu puerta. Se aprovecharon de las lagunas legales en los 7 países para imponer su presencia sobre el terreno, con intenciones que abarcaban desde la simple recopilación de información hasta la creación de redes de tráfico ilegal. Se traficaban armas, sustancias, órganos, animales e incluso seres humanos enteros. Todo bajo sus narices. Chevreuse había visto cosas durante su época de agente, cuando era más joven. Se vio obligada a contemplar lo peor que la humanidad podía ofrecer y a tragarse el horror, todo por el bien de mantener la paz. En algún momento decidió que no lo toleraría. Detendría esta plaga, costara lo que costara. Y así nació el proyecto WF. La represión Fatui, bajo su mando, fue feroz pero efectiva. Una serie de redadas que capturaron a docenas de Fatui antes de que transcurriera una semana. Chevreuse priorizó el tiempo y la eficacia por encima de todo, con la esperanza de capturar a la mayor cantidad posible antes de que se les ocurriera huir del país. Años de cuidadosa planificación y recopilación de pruebas dieron sus frutos. La mayoría de los Fatui fueron deportados a Snetnaya y se les prohibió volver a entrar en Fontaine, mientras que otros con crímenes peores fueron obligados a cumplir sentencias antes de que también los echaran. A día de hoy, la presencia de Fatui en Fontaine es prácticamente nula, ni legal ni ilegalmente. La Guardia Civil siempre está al acecho de cualquier rezagado, y Fontaine se ha hecho famosa por sus bajos índices de delincuencia y su política de tolerancia cero hacia Fatui. Ella y su equipo habían ganado medallas tras la matanza de Fatui. El público la aplaudió en una ceremonia y su nombre fue colocado en una placa dorada justo afuera de la ópera Epiclese. ¿Y ahora qué? ¿Héroes o tiranos? Los guardias de Fontaine están demasiado ocupados atrapando al sueño como para atrapar a los criminales. Los guardes han perdido la fe y el respeto del público, creyendo que defienden un sistema que se les opuso. La opinión pública ha dado un giro radical, para gran estrés de todos los involucrados. La joven Chevreuse se sentiría decepcionada, sin duda, si tuviera la oportunidad de ver la situación actual. Lo peor de todo, es un Fatui Arbinger el que se encuentra frente a ella, libre como puede ser. Un heraldo de la organización proscrita, o al menos de la organización con demasiados comportamientos ilegales ligados a su nombre como para que fuera una coincidencia. Y sin embargo, allí estaba, sonriendo alegremente mientras intentaba hablarle sin parar, mientras su bote de alquiler era sacado del agua por una grúa más pequeña. ¿En qué se ha convertido su vida? Es como si todo se hubiera atornillado al revés, y de alguna manera todo recae sobre ella para que lo afronte al final del día. Cierra los ojos y respira hondo, ignorando las ganas de gritar. Childe, o Tartaglia, es el 11º de los heraldos Fatui, un joven pelirrojo con un supuesto encanto juvenil, la nota junto a otra que decía no acepto luchar bajo ninguna circunstancia, subrayada varias veces. Al parecer, según él, estaba en Fontaine de vacaciones. Fontaine es un lugar precioso, ¿sabes? Sigue parloteando el pelirrojo, ansioso por hablar con entusiasmo de los lugares que ha visto. No es una nación tan antigua como Liyue, pero aún así está llena de historia. Nunca se ven edificios tan enormes en ningún otro lugar. Por cierto, ¿has estado en Liyue? Te lo recomiendo muchísimo. Tengo algunos guías turísticos con los que podría ponerte en contacto, si te interesa y... Sí, ella ha estado allí, de hecho. Ella le propuso matrimonio a Chiori durante el rito de la linterna, y luego procedió a regresar al caso más confuso y jodido de su vida y a una nación entera perdiendo la cabeza por ello. He oído cosas buenas, dice en cambio, tarareando sin comprometerse. También he oído que intentaste ahogarlo una vez. Childe ríe tímidamente, como avergonzado de que le recordaran que, de hecho, era un terrorista global. Ah, prefiero no pensar en los viejos tiempos, ¿sabes? La cadena de mando no es agradable cuando hay que ensuciarse las manos, ¿verdad, capitán? Aunque tú también sabes algo de eso, ¿verdad? Chevreuse hace lo que puede para no fruncir el ceño, solo años de entrenamiento la frenan. Dios mío, qué imbécil tan pesado. Tras abandonar la conversación, Chevreuse centra su ira en lo que la ha traído aquí hoy.
Un barco de alquiler averiado, un pintoresco modelo de pesca, está siendo sacado del agua con sedales. El barco está volcado, quedando su enorme masa de lado y dejando al descubierto los horribles daños que ha sufrido su casco. No se trata de un daño normal en los corales. Profundos cortes a lo largo del acero parten el fondo del barco, de forma irregular y brutal. Vaya lío en el que se ha metido, señor Arbinger, observa con voz débil, hojeando el informe a medio terminar que tenía en las manos. Como era de esperar, la persona que lo llevó anteriormente no consiguió un informe personal. No es que culpara a nadie por no querer hablar con un Arbinger. No creía que hundir barcos formara parte del protocolo Fatui hoy en día. Ay, por favor, llámame Childe, dijo con buen humor, charlando con ella como si fueran amigos, antes de hacer un puchero animado. Y oye, no es que yo lo haya pedido. Simplemente pasó. No sé qué impresión te dé Fatui, pero te prometo que normalmente no nos gusta dañar propiedades de alquiler. ¿Normalmente? Repitió Chevreuse arqueando una ceja, y finalmente lo miró. Bueno, los accidentes pasan todo el tiempo, ¿no? El hombre sonríe radiante, con las manos en las caderas. Es lo que nos hace humanos. Y aunque te prometo que no fui yo, tengo mala fama de mantener las cosas intactas. Sobre todo las armas. Me encanta pelear, y a veces me dejo llevar. Oye, he oído que la policía de Fontaine tiene unas fuerzas de hierro. Debes ser bastante fuerte para ganarte el puesto de capitán. Conozco a otro capitán también, y vaya que es fuerte. ¿Qué te parece un entrenamiento de entrenamiento alguna vez? Por favor. El arma que elijas. Solo será un segundo de tu tiempo, por no decir que será una batalla corta. Seguro que será duro y desafiante para ambos. Ah, pero si no, he oído que estos duelistas también son bastante fuertes, ¿crees que podrías echarme una mano? ¿Ayudar a un amigo? Pásame un contacto. Dios mío. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Le dieron un golpe muy fuerte en la cabeza de niño? ¿Cómo puede alguien acabar así? Todos sus años de entrenamiento la han llevado a este momento. Tener que escuchar a un terrorista global, pelirrojo, obsesionado con las batallas y con los ojos soñados, soltar disparates sobre combates. ¿No se suponía que era una especie de diplomático? Su conducta es totalmente inapropiada, por no mencionarlo. ¿Es siquiera un heraldo? Y es lo que pensaría si no supiera a qué se enfrenta. Por suerte, Fontaine no ha tenido que lidiar con la influencia Fatui a gran escala, pero sí conoce los peligros que conlleva la organización. La mancha negra y aceitosa que se esconde tras máscaras cordiales, el dinero ensangrentado en sus bolsillos y la violencia despiadada grabada en sus mentes como un mantra. Chevreuse no necesita ser una capitana curtida para saber que nunca debe subestimar a su enemigo. Si necesita serlo para tener la perspicacia y la destreza necesarias para ver más allá de una máscara como la de Tartaglias. No levanto la mano a los civiles, le informa Chevreuse, optando por mantener una respuesta breve y simple, y créeme, hay muchos otros lugares en los que preferirías estar antes que al otro lado de mi arma. Pero en lugar de disuadirse, el heraldo simplemente echa la cabeza hacia atrás y grita de dolor. No, para. Me estás matando. Gimotea dramáticamente. No me molestes si no vas a luchar. Eso es cruel. Qué cruel. Un joven tonto y afable con la personalidad de un perro excitable, aunque hambriento de batalla. Es la portada perfecta. Joder. Es frustrante que no pueda aceptarlo, sobre todo con el historial que suele tener un heraldo, pero eso escapa a su jurisdicción. Muchas cosas han escapado a su jurisdicción últimamente, y eso está empezando a afectarle la cordura. Decidiendo que ya estaba harta, les hace un gesto a los transportistas. Déjenlo de lado. Hay que hacer una evaluación de daños adecuada. Se gira hacia el heraldo y lo examina de cerca. Manténgase alejado de las líneas de los barcos, señor. Una vez que todo esté listo, los guardes informarán debidamente sobre el costo de los daños. Lo tienes, zorrita, sonríe con un guiño, enviándole un dedo como pistola antes de darle una palmadita en la espalda con buen humor, el gesto solo termina golpeando su rifle, con el metal clavándose en su espalda. No le sorprendería que lo hubiera hecho a propósito, el muy capullo. Para tu información, enviaré toda la documentación a mis agentes fuera del país, así que las respuestas pueden tardar unas semanas en llegar. Pensé que agradecerías el aviso. Por supuesto. Recibimos cualquier respuesta, y probablemente sea para cuando ya se haya ido de las fronteras de Fontaine. Qué conveniente. Tomando la decisión ejecutiva de librarse a ese dolor de cabeza, se envuelve con el pelirrojo y se acerca a la zona principal.
Hay gente merodeando, algunos guardias dispersos entre la multitud. ¿Está segura de que esto terminará en el Steenberg pronto, tal vez en otra pieza hablando de su incompetencia? Dios mío, qué forma tan horrible de pasar el domingo, recalca Chevreuse, caminando junto a una de sus becarias. La habían enviado antes para encargarse de la escena, pero en cuanto se hizo evidente que esto podría estar relacionado con Fatui, aunque fuera de la forma más estúpida posible, tuvieron que llamar a alguien de más arriba, que resultó ser ella. Lo siento por ti, dijo Turena con compasión, levantando la vista de su informe con ojos cansados. No fui yo quien estuvo despierta toda la noche pegada a mi tablero de investigación. ¿Estás segura de que puedes con esto? Sí, estoy bien, gruñe la capitana, cruzándose de brazos. Un cambio de enfoque no estaría mal, después de lo difícil que ha sido las últimas semanas. ¿Y bien? ¿Qué opinas, oficial? Le pregunta a su compañera de vigilancia especial, curiosa por saber qué piensa. No estoy segura, admite la chica, frunciendo el ceño con frustración. Los demás creen que es algún tipo de ataque de tiburón, pero los únicos tiburones presentes en las aguas de Fontaine son los de aguas profundas de Meropide. Además, el metal del barco crujió repentinamente contra las cuerdas que lo arrastraban, y una nube de arena emergió del fondo. Sus rejas de metal desgarrado flotaban precariamente en el aire. ¿Un solo tiburón podría causar tanto daño? La capitana tarareó, igualmente confundida, pero reacia a admitirlo en voz alta todavía. Ya estaba harta de misterios sin resolver y prefería no tener otro entre manos tan pronto. Miró a su aprendiz, notando la mirada pensativa en sus ojos, diferente a la anterior. ¿Algo más en mente? Insiste, percibiendo la inquietud de Turena. Ese heraldo era, extrañamente amigable, dice la mujer con voz entrecortada, lanzándole una mirada interrogativa. Fue tan extraño. Todos los Fatui son así. No, responde la capitana de inmediato, sin querer recordar las docenas de cadáveres que encontró escondidos bajo las antiguas residencias de los Fatui, ni el estado en que los encontró. No bajes la guardia. Eres un medio para su fin y nada más. Sí, capitán, responde rápidamente, sin dudarlo. Al menos lo entiende rápido. Chevreuse suspira de nuevo, sintiendo realmente su edad, antes de decidir acercarse a la escena para observar más de cerca. Le entrega sus papeles al becario, quien los acepta con amabilidad. Se asomó para observar lo peor del daño, pensándolo con el ceño fruncido. Turena tenía razón, desde luego no se trataba de un ataque de tiburón. Era un bisap. No se sabe que habiten en el océano de Fontaine, pero es lo más cercano que se le ocurre que sea nativo y que pueda causar este tipo de daño. ¿Acaso el heraldo no lo habría mencionado? Claro que tampoco dijo nada que valiera la pena. Apretó las manos contra el acero del bote, frunciendo aún más el ceño. Los ataques de animales no suelen ser parte del modus operandi de Maison Gardiennage, pero como el señor Fatui decidió ser quien le jodió el bote, es su trabajo limpiarlo. Uf, qué fastidio. Sin embargo, algo, por una fracción de segundo, le llamó la atención. Abrió los ojos de par en par, pero antes de que pudiera identificarlo, el viento lo perdió. ¿Fue eso y? Mira a su alrededor lo mejor que puede, a lo largo de las crestas y los cortes del acero, pero parece que ya no lo capta ni ve nada. Para cuando lo hace 3 veces, aprieta los dientes con frustración. Por casualidad, corre al otro lado del barco, ignorando los gritos de sorpresa mientras pasa rápidamente entre algunos oficiales. Justo cuando se agarra a la barandilla, a punto de saltarla para subir a la terraza, el metal se rompe, haciéndola caer al suelo, bastante vergonzosa. Oye a algunos rezagados jadear, murmullos de preocupación por ella acercándose. Antes de que pudieran acercarse demasiado, sus ojos se abrieron de par en par. El olor a pegamento y vinagre era inconfundible. Tardíamente, se dio cuenta de que el motivo por el cual la barandilla se había roto era porque había sido arañada hasta el infierno y de regreso, tanto que había estado colgando de un hilo. El inconfundible destello del residuo del agua del mar primordial era imposible de pasar por alto. Provenía de las marcas de las garras. Todos, despejen. Grita Chevreuse, poniéndose de pie con renovado vigor, con la sangre bombeando a sus oídos. Su voz resuena por el claro con órdenes claras. Salgan en fila y cierren la zona. No toquen ese barco ahora. Capitán. Grita de repente Turena, confundida y un poco preocupada. ¿Qué pasó? ¿Qué encontró?
Envía un contacto al equipo forense de guardianaje, dice en lugar de responder, con un nuevo brillo de acero en sus ojos, creo que tenemos algo. Sigewinne le había advertido, al comienzo de su aventura transoceánica, que existía la posibilidad de que se separaran. No es que quiera que pase. Podrías perderte, o podría perderte de vista. Cualquier cosa podría pasar por cualquier motivo, explicó la enfermera. Tendrás que conformarte con actuar como no sueles, al menos por un rato. ¿Eso no es mentir? Supuso con tono aburrido mientras jugueteaba ociosamente con su estetoscopio. Tendrás que mentir si quieres disfrazarte de humano, le recordó. A la hora de la verdad, intenta decir algo cercano a la verdad. Así sonará más creíble. Sigewinne, como se dio cuenta, era una mujer que siempre hacía planes. Parecía que quería estar preparada para cualquier cosa que se les presentara. Era un gran contraste para él, considerando que nunca planeaba cómo quería que terminara el día. Freminet no quería ignorar por completo las preocupaciones de Sigewinne, pero tampoco se había molestado en considerar sus ideas, no cuando sabía que no planeaba perderse. Era un poco ridículo, la verdad. Freminet tiene ojos. Es atento cuando quiere, y definitivamente no se va a permitir estar solo con otros humanos. No mientras pueda evitarlo. Bueno, resulta que no pudo evitarlo. Ya no. Ahora estaba atrapado en una habitación que parecía una caja de metal, sentado incómodamente frente a lo que debía ser el humano más aterrador que el océano hubiera podido encontrar. La decoración y los muebles eran, sin duda, agradables, la cálida iluminación resultaba agradable para sus sensibles ojos, pero cualquier efecto calmante que pudiera haber tenido se desperdició por el hombre gigante sentado frente a él, que revisaba diligentemente una pila de papeles. Esto no tardará tanto, por si te preocupa, bosteza el hombre alto con pereza, sin siquiera mirar a Freminet mientras le habla. Habrás terminado y te irás de aquí antes de que te des cuenta. Freminet no responde, está demasiado ocupado haciendo muecas ansiosamente y tratando de no parecer estreñido por la angustia.